a hacer Legión y estamos, y se acabó, y salió. Que es el mismo tipo de Fargo, sí, de la serie. Sí, de la serie de Fargo. Entonces los derechos estaban ahí, él quería hacerlo, el tipo tenía como créditos por la compañía para hacerlo, hazlo. Y salió Legión. Sí. Pero también es la gracia de trabajar con lo desconocido. En Legión nadie fuera del mundo del cómic conoce a Legión, en cambio a WandaVision un montón de gente que no pertenece al cómic los conoce. O sea, los pseudo conoce. Los conoce de las películas, pues no es lo mismo. Por eso, pero los conoce, le está ofreciendo ese mismo público al producto. Es la gente que apuntan nomás, si no van a apuntar más allá. No, para nada. Entonces, nada, a mí dejemos tema de conversación para las noticias. No, es que ya estoy grabando por eso, porque creo que la conversación se estaba perdiendo. Ya estoy grabando, perfecto. Ya. Sí, ya estoy grabando. Así que, momento, voy a saludar al público y seguimos, porque esta cuestión ya agarró, así que démosle no. Es que, como ustedes hablan tan poco, claro, rompe el ritmo de esta conversación. Cuando ustedes hablan tan poco con gente ñoña, les pasa esto. Nosotros con Fernando y todo el equipo del de Orando estamos acostumbrados a, como llegamos acá y empezamos a conversar cuando saludamos. ¿Cachai? Pero tranquilo, me gusta. Ya. Bienvenidos, chicos. Este es otro capítulo de su podcast favorito latinoamericano en español chileno, para el que nos entienda, de Orando Comics. Para los que pueden ver, ya sabrán que hay una lamentable baja, Vicente, y una que no lamentamos, Chinsen. Vicente volverá. y una baja regular. Claro, una baja regular. Vicente volverá en marzo, como ya saben los que escucharon el capítulo anterior. Y nuestro querido Chinsen volverá cuando lo deje. Pero por mientras tenemos a nuestro gentil compañero de siempre, Fernando. ¿Cómo estáis, Fernando? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos los chiquillos, a los contertulios. Así es. Y por otro lado tenemos a mi estimado amigo Cristian Badilla de El Daily Planet. Hola a todos. Que a Dios gracias aceptó la gentil invitación de participar con nosotros. Y también está mi hermano Francisco, que viene por mérito propio, no porque yo lo haya invitado. Un caluroso saludo. Con 32 grados. Claro, exactamente. Nada, aquí estamos en un nuevo capítulo de su programa favorito. ¿De qué se trata este capítulo? Este capítulo es que estamos leyendo en enero del 2020. Espero que todo salga bien. En eso estamos. Nada. Chicos, estábamos hablando antes de nada de noticias. Estábamos hablando de WandaVision, que se acaba de estrenar. Para los que no sepan, WandaVision se estrenó el viernes o el jueves en Disney. ¿Jueves parece? Jueves parece que fue el 21 de enero del 2020 se estrenó la visión en uno de los proyectos más interesantes. Ya lo hemos conversado en su momento. Yo creo que es uno de los proyectos más interesantes, más volados, más jugados de Disney. Disney no tiene por qué hacer esto y sin embargo lo está haciendo. ¿En qué sentido? En que WandaVision es probablemente el proyecto más volado. Igual la gente de fantasía te manda saludos. ¿Por qué la gente de fantasía? ¿Por qué? Sí, el proyecto más volado y más jugado. Sí. O sea, sí. Sí, eso es cierto. Pero de esta nueva época Disney, del Disney de streaming, yo creo que lo más probablemente lo más jugado junto con lo de Loki, pero yo creo que lo de Loki va a ser más entretenido. Creo yo que va a ser mucho menos jugado en ese aspecto. Va a ser más entretenido en el sentido que Loki es un proyecto más, no sé si aterrizado será la palabra. ¿Ya? No creo. Yo creo que es más lúdico. Esa es la palabra que estoy buscando. Yo creo que es un proyecto muchísimo más lúdico que cualquier otro proyecto que estén haciendo en este momento en Disney. Fernando, perdona. Tú habías iniciado la conversación. ¿Qué te pareció WandaVision? Porque supongo que te viste. Sí, lo vi directo ayer en la mañana. Me amanecí para ver la serie para evitar justamente los spoilers. Y me parece que hay más de lo que nos presenta en una primera vista la serie. Aquí voy con eso, no solamente porque te presenta en un formato de sitcom de no más de 20 y algo minutos, manteniendo toda la estructura. O sea, se filmó originalmente esta serie con público, para darle el feedback a los actores de qué es lo que se sentía filmar un sitcom
tal cual se hacía en los 50, 60 y así va a ser hasta que sepamos más cosas de todos los misterios que se supone tiene la serie. ¿Por qué están en un sitcom? Porque esa es la situación que presenta Wanda, porque está Visión, para los que hayan seguido la serie de películas. Disney Plus se preocupó de lanzar unos mini episodios que se llaman Leyendas, justamente uno con Wanda, uno con Visión, para que el público se preparara, si que no tenía buena memoria, cómo llegaron esos personajes al universo cinematográfico de Marvel para llegar a esta serie. ¿Qué tenemos? Tenemos para un personaje sufrido que está viendo una forma de escape a todo lo que le ha pasado. Sin contar más detalles, la fórmula de Disney es arriesgada, sí, porque para la gente que está acostumbrada a ver las películas de acción de Marvel, quiere ver eso. Y acá estamos viendo todo lo contrario, aquí tenemos como una pausa. Están preparando el terreno para algo, porque este es el puntapié inicial para la fase 4 de las películas de Marvel. Entiendo. De hecho, tanto el director de esta serie, junto con el director de la película Doctor Strange y la de Spider-Man, van todos trabajando en conjunto. Porque lo que sucede acá se ramifica en las otras dos películas. Así que más interesante es. Claro que hay un montón de cosas como chistes en doble sentido, bien detallados. Yeah. Los remates de la típica serie gringa, o sea, tú sabes que después los aplausos, la risa, ¿cachai? Todo el juego de que ves hilos colgando de cosas que se supone que se van levitando, cosas de ese estilo que son las técnicas. De hecho, el formato 4:3 se respeta de cómo se filmaba la serie de esa época y cómo hay un salto. De hecho, hay un salto, una cosa muy sutil que les recomiendo que cuando lo vean se den cuenta, que hay una cosa muy sutil, social, entre un episodio y el otro. Yeah. Solamente lo dejo hasta ahí, pero muy, muy recomendable. Ya. A ver, en términos muy simples, nosotros lo hemos comentado. Yo creo que el truco que tiene WandaVision es que es una serie que pretende planteando un mundo nuevo cada capítulo. No sé si va para ese lado exactamente lo que está pasando, Fernando. Sí, es que en realidad no tanto un mundo, sino un escape de Wanda. Ya. O sea, sí, pero en términos técnicos, del homenaje que se quiere hacer, no se logra ver eso entre el primer y el segundo capítulo, sino que entre gran parte del primer y segundo capítulo, solo llegando al final. Si tú te fijas al principio, la serie está elaborada de tal manera como que parecieran los primeros capítulos de La Hechizada. De hecho, para quien haya visto, los que somos más viejos y vimos alguna vez La Hechizada, el primer capítulo no tenía presentación. Sí. Y el segundo sí, y aquí es lo mismo, hacen este mismo ejercicio. Y al final de esto, no es un spoiler, pero al final llega el color. A ellos les llega el color. Aquí hay. Entonces, espérate, dame un segundo. Por lo que tú me estás contando, entonces, aquí hay un homenaje a la televisión norteamericana. Hay un homenaje a la televisión norteamericana. O sea, no es solamente Wanda y la visión, sino que es la televisión norteamericana siendo homenajeada a través de una serie. Todos los comentarios que he escuchado hasta ahora, de quienes lo vieron por adelantado, hablan que es un homenaje a I Love Lucy. Es parte como de esa estética y esa puesta en escena de I Love Lucy y la pareja. Uh-huh. Sí, más el primer capítulo que el segundo. Ya. De hecho. Ya. Las formas en general, yo era muy chico cuando vi I Love Lucy y creo que he visto algunos en YouTube. En general se jugaba mucho a la torpeza de Lucy. Sí. O sea, a ver, I Love Lucy, contexto, porque recuerden siempre, tenemos algunos de nuestros auditores son chicos en serio. Sí. Ustedes no pueden creer los chicos que son algunos de nuestros auditores. O sea, es como una cuestión que uno no cae en la cabeza. I Love Lucy es uno de los programas emblemáticos de la televisión norteamericana
que surgió en los 50, en la época en que la televisión gringa era muy inocente. Una de las primeras sitcom. De hecho, es de las que establecen muchos de los parámetros y las constantes que se convierten en una sitcom, ¿ya? Dentro de eso, Lucy, Lucy y su marido, porque curiosamente era Lucy, ¿cómo se llama? Lucy Ball, quien protagonizó, Lucille Ball era quien protagonizaba la serie con su marido, que su marido era de ascendencia cubana, ¿ya? ¿Perdón? Que su real marido, que era un músico exactamente, cubano. con su marido real, haciendo de su marido en la serie, que era de ascendencia cubana, y ahí se jugaba con todos los estereotipos. Lucy era una mujer sometida, tontorrona, que no sabía hacer nada sin el marido era un cubano que se la pasaba hablando así como cubano en términos gringos, que era aparte de eso, era parte de una banda de rumba cubana, que tocaba en casinos y en shows de ese tipo. Eso es I Love Lucy. Y se vuelve un ícono de la televisión norteamericana justamente por esto, porque es de las primeras sitcom y es de aquellas que establecen ciertas reglas de la sitcom. Por ejemplo, el público. El chiste de I Love Lucy es que tenía público, que en principio, yo esta cuestión lo leí hace mucho tiempo, la idea del público en la sitcom no era tanto como darle ambiente al actor, era hacer una especie de focus group en vivo. Si el chiste funcionaba, iba. Si el chiste no funcionaba, no iba. ¿Y cómo sabía si funcionaba? Bueno, la gente se reía. Si se ríe, es gracioso. Sigamos. Y además viene el efecto de que la risa hace que la gente se ría porque, aquí viene el momento gracioso porque todo el mundo se rió, entonces ríete. Eso es la sitcom. Bien. Le voy a recomendar al público que le gustan los documentales uno de HBO, que conduce al menos, Tom Hanks, que es sobre la televisión norteamericana. Sí. Y hacen una buena revisión de I Love Lucy porque toda la televisión prácticamente que nosotros vemos en cuanto a series nace de ahí. Y Lucy Ball fue súper importante en el desarrollo de la televisión norteamericana, tanto como protagonista de su serie y después como productora. Y un documental de la BBC sobre la música latina en Estados Unidos, donde también hablan de la importancia de, incluso aparece I Love Lucy y otras cosas, y como los latinos siempre han permeado la cultura americana. A pesar de todo lo que dicen los gringos, ojo. Muy a pesar de lo que dicen los gringos. La música gringa no tiene nada de gringo. Para los que no sepan, el country surge en Irlanda. De hecho, hay country. La cultura gringa, pues si no tiene nada de gringo. Claro, no tiene gringo, no existe la cultura gringa. La cultura gringa es un mezcolanza. El country es irlandés. Y de hecho, hay cantantes country irlandeses. Y uno dice, no es posible. Y uno se van a leer los libros y de ahí viene. O sea, los gringos no han inventado nada en ni un sentido. El jazz viene a lo africano. Como cuando pensamos que la cueca es chilena. Bueno, una cosa así. Así que eso, bueno, como que nos divirtamos un poquito. Fernando, entonces, ¿te gustó la serie? Hasta ahora sí, me estoy enganchado con lo que va a pasar. Estamos bien. Bueno, eso chicos en Disney Plus. Fernando, ¿hubo más noticias? Mira, está el rumor de que estaban las conversaciones de que iba a volver Chris Evans como el Capitán América, pero él lo desmintió, así que... Sí, no. ¿Qué forma de reventar el globito de ilusión para los fanáticos de Chris Evans? Sí, oye, en todo caso yo voy a aprovechar algo, pero uno debe comprarse mucho, que aquí a Fernando me lo voy a agarrar porque se mandó un comentario hace unos meses atrás cuando surgió como por tercera vez el rumor de que Henry Cavill había firmado. Te mandaste un speech que es para los abogados. Yo te voy a decir el error básico, haber dicho que si la manager decía entonces era porque era seguro. No, si la manager dice es porque no es seguro. No, porque no es seguro. Esta cuestión se vive de eso. Y yo y ahora que surgió hace un par de semanas o la semana pasada este movimiento para en Twitter dejarlo como trending topic de que vuelva Henry Cavill, yo decía, me podrían invitar para agarrar para el chiloteo a Fernando y Fernando, no te puedes comer esas cosas tan fáciles. Sí, en todo caso, a ver, esto es lo que dice Cristian, es completamente cierto. Si el agente dice no está todo confirmado, no. Está confirmado cuando el estudio dice que está confirmado. El agente es una persona que está vendiendo. El agente va y te dice, oye, está todo cerrado, si ya lo cerramos. Es como un corredor de propiedades. Yo que trabajo en ese lado, es como el corredor de propiedades. Siempre que tú estás vendiendo, comprando una propiedad, es que hay muchos interesados. Si no compras ahora, esto se va a vender al tiro. No, o sea, tengo 20 personas esperando. Sí, la publicación tiene un año y tenéis 20 personas esperando. Dejo de hablar contigo y ahora mismo llega la otra persona. Claro, y es como... no sé.
la mujer la ex mujer de La Roca, Sí. que es la manager no solo de La Roca, sino que también de Henry Cavill, maneja esa parte del negocio a la perfección. Es la única forma de entender cómo La Roca es un actor tan importante y gana tanto. Sí. Es como el Pinilla del cine. De hecho, sí. Sí, claro. Sí, pues, esos son Eso no tiene agentes. explicación. Esos son agentes. Es un agente que sabe vender nomás. Eso es todo. ¿Ya? No es otra cosa. Y vende muy bien. Y a mí me sorprende porque en general la tosudez del estudio, y es cuando uno dice que con todas las quejas contra el estudio, es porque efectivamente tiene algo de razón. La tosudez del estudio porque Superman no le vende, No. o no vende como ellos quieren, en realidad creo que es el concepto. Tanto como para insistir en no querer soltar... Mira, no soltar al personaje, no soltar al actor, porque lo tienen amarrado todavía con esa cláusula de una película más que le queda. Sí. Pero el actor tampoco quiere ceder en aparecer solo en cameo. A esta altura ya de aceptar si Henry Cavill ya va a terminar envejeciendo. Es que ahí tenía un grave problema que tiene ese Superman, que Cavill no puede llegar a los 30 y tantos siendo Superman. No puede. A no ser que cambie completamente el giro y nos den, crucemos los dedos, Kingdom Come algún día. Uno nunca sabe qué va a pasar. Claro. Que envejezca, entonces déjalo envejecer nomás. Claro, un Kingdom. Sí, pero es que eso. Bueno, pero a ver, tanto se quejaron con el bigote y tú estás hablando de CGI. No, pues hay que esperar. Sí, bueno, vaya. Pero ya está más que cocinada, weón, porque lo rejuvenezca no es nada, pues, weón. Hoy día no es tanto. Ahora, en todo caso, porque partimos hablando de Chris Evans, Sí. esta cuestión también pasó la semana con que también habría un rumor y una forma de hacer volver a Robert Downey Jr. Sí, claro, lo van a hacer volver en ya. Que la única forma de hacerlo volver es viajar en el tiempo. Corta. Sí. Es que Downey Jr. Yo creo que lo que es que pues, también podría ser estilo como volvió en creo que era el Marveluchon, cuando volvía una versión joven de Sí. Tony Stark, porque el otro era un borracho perdido. No sé, yo... O una línea temporal, porque disculpa, si llegaba Chris Evans, podrían haberse mandado el Capitán Hydra con una versión alternativa. No. Bueno, igual recuerdo que estamos hablando de un género donde nadie está muerto para siempre. aparte. Sí, también. Aparte, sí. Y donde existen líneas temporales paralelas en todas las compañías, entonces tampoco están... O sea, a ver, la vuelta más dolorosa para mí fue la de Hal Jordan Green Lantern después de La Noche Más Oscura, cuando lo hacen volver un Green Lantern de los 70 que vuelve acá rejuvenecido porque como Hal Jordan se había vuelto loco y se había echado a la ciudad y había muerto entre comillas y después volvió el espectro y todo el tema. Te traen para seguir usando a Hal Jordan, un Hal Jordan de los 70, a mí me pareció idiota. Pero eso es el cómic. Eso es el cómic. O sea, el cómic es perder la razón por mantener un personaje en pantalla no, en los libros. En ese minuto era un poco para replicar también lo que pasaba con los regresos de Barry. Sí. En la serie de Flash estaba este mito de que Barry regresaba 3 veces. Sí, claro. Claro, y Barry cuando regresa y nunca contarle cómo se había muerto, sino que simplemente había desaparecido, no era contarle que estaba muerto. Claro. Claro, en su minuto la historia original del regreso de Barry era buena, pero la de Hal Jordan no tenía pies ni cabeza. No, para. Porque es claro, o sea, hacer caminar, esa necesidad de hacer caminar al héroe como un villano, a veces como que revienta un poco. Y el caso de Hal Jordan era uno de esos. O sea, a ver, para mi gusto, todo el traspaso a Jordan a malo, a transformarse en esta entidad malvada, me gustó. O sea, a mí lo que me cargó fue todo lo que hicieron después para deshacer eso, que era innecesario. O sea, yo creo que todos los que eran fanáticos de Hal Jordan les puede haber dolido que se volviera malo. Estamos todos de acuerdo, porque duele cuando tú tienes un personaje que te gusta y lo hacen malo. Pero al menos era un malo épico, pues no era una tontera chica, no era un títere dando vueltas, no, era una entidad cósmica malvada, era una entidad que hacía el mal y se había vuelto loco y era como, o sea, viejo, murió de la mejor forma posible, épicamente. Y te la traen de una forma tan torpe, tan vacía, tan de nada, para usarla en nada, bueno, esa cuestión. Bueno, esos son los cómics. Sí, el problema es, o sea... Generar villanos épicos cósmicos, yo creo que leer Death Metal es el epílogo de el Batman que ríe haciendo literalmente agarrando planetas y tirándoselos por la cabeza perpetua es de loco.
Bueno, yo lo hemos comentado también acá. Death Metal es probablemente la tontera más grande que se ha hecho en el último tiempo. No en el sentido que no venda y todo eso, no. Tontera en el argumental. Es una estupidez argumental hecha. Y todo porque toman un tema que fue muy divertido. Que todo este tema. A ver, poner a Batman malo es algo que a todo el mundo le gusta. El Batman malo. Bueno, Batman vende y el Batman malo es un aspecto de Batman que vende muy bien. El Batman malo es algo con lo que siempre se ha coqueteado y toda la cuestión. Perfecto. Te hicieron una serie con el Batman malo. Dale, o sea, para vender está bien, yo creo que está bien, es un divertimento, veámoslo como un universo cerradito, en donde aquí Batman es malo, y te hicieron una historia con el Batman malo, súper, estamos listos. Y después te empiezan a tirar el chicle y ahí ya es cuando yo digo, ya, se va a cortar la ¿por qué? Más encima ni siquiera lo hacen con historias buenas. Aquí mi amigo Fernando sufrió, o sea, Fernando lo leyó entero. Sí, te felicito, yo no aguanté. ¿O no, Fernando? O sea, entero no lo leí algunas cuestiones y leí el último número solamente porque parecía dibujado por algunos artistas que me gustan, pero como historia, no sé, me hizo volver a los Marvel de los 90 con esas huevas extensas que no teníamos y que tú, la editorial sabe, va a haber gente que la va a comprar, va a haber gente que la va a leer completa. Y tengo el público cautivo. Da lo mismo lo si aparece Batman vestido de confort y dice viva la Baticueva. Da lo mismo. Alguien lo va a comprar. No, y lo peor es que de juguete. Le da ahí un par de números, y te lo hacían, ¿eh? Sí, pues. Porque acá una ciudad gótica Batman, eso ya no tenía pie ni cabeza. Entonces, claro, que te pusieran un confort Batman podría haber sido. O sea, a mí lo que más me molesta. Lo que más me molesta de estos experimentos argumentales de las editoriales que, ojo, ahora lo está haciendo DC, pero Marvel lo ha hecho a cada rato. Es que siempre caen los lectores nuevos con eso. ¿Ya? O sea, ¿para qué te cuento lo que ha vendido el Vicente con Three Jokers? Con la edición de cartas, la que tienen los naipes. Para los que no sepan, Three Jokers viene con una edición con naipes. En físico. Esa cuestión la vendía como pan caliente si no le queda. Y es porque el lector nuevo es el que engancha con esa cuestión, porque es un golpe de efecto para el lector nuevo, que está bien, hay que agarrar nuevos lectores, pero siempre he pensado que hay formas más éticas de conseguir nuevos lectores que esta tontera, que para uno que ya lleva rato en esta cosa es como, no, o sea, es paja molida, no va a durar 5 minutos, no hay de dónde sacarse, volver a repetir la misma fórmula en 2 años más. En 2 años más te dejan pasar un espacio y te repiten la fórmula y te repiten la fórmula y es como, no, basta. Ahora, por favor. consideramos que en el caso de Jokers tiene un arte que es hermoso. Es que, otra vez, a ver, esto también lo hemos conversado mucho. Los cómics con buen guión y mal dibujo sobreviven mientras el guión sea suficientemente bueno. Hemos conversado aquí, a mí en lo personal, la de la JLA de verano, ¿cómo se llama? Pesadilla de verano. A mí el dibujo de Pesadilla de verano me carga. No me gusta nada. Pero ahí está, porque es un buen guión finalmente de la JLA. Sigue sobreviviendo, hay reedición y todo el tema. Pero cuando tú tienes un buen dibujo y un mal guión, primero que nada, envejece pésimo la historia. O sea, queda completamente desfasada. Tú puedes pescar el 90% de lo que se hizo en los 90 en todas las compañías y tú decir, esto es de los 90 porque no tiene ni una trascendencia, no trasciende, está mal escrito. El dibujo es bonito, sí. Vendieron millones en su momento, súper. ¿Te lo comprarías hoy día? Es como, ya. ¿Tú te acordáis que hacían especiales de verano, estos especiales de verano con que era Marvel y Image? Sí, pues. Y eran solo imágenes de los personajes en trajes de baño. Sí, el Lawsuit Swimsuit, me parece que era. Claro. Era no, y vendían, y esa cuestión vendía. Bueno, uno era joven en esa época. Yo nunca compré ni uno, pero pucha que había un par. Pero uno los veía. O sea, sí. Piensa esto. De hecho, me acuerdo porque Netflix tiene una serie que es de Warrior Nun Ariala. Ya. Y si tú ves la serie, es bastante mala. Pero si tú ves la serie, no tiene nada que ver con el dibujo del cómic, donde en el cómic era una monja, que era monja de aquí para arriba, y de aquí para abajo tenía la vestimenta de mujer guerrera de los cómics. O sea, nada. Claro, un bikini que la protegía de todo lo que le tiraran. No tiene pies ni cabeza. Y lo peor de todo es que había más de un personaje y sacaba más de un especial. Sacaba el especial, vendía y 1 número, 2 números, y con eso era. Sí, eso, o sea, a ver, el swimsuit, los especiales swimsuit que sacaban Image y Marvel,
no tenían diálogo, eran el puro dibujo nomás de la mina y ya. Era soft porn para adolescentes, una cuestión así, y no tenía sentido. Y vendían como pan caliente esa cuestión. Ya. Además, era el Victoria's Secret de cómics. Era el Victoria's Secret de cómics, ¿no? Y para peor, había reclamos de repente de que este personaje no salió, o salió poco sensual, o el bikini, y era como, a ver, son dibujos, por favor, ubiquémonos. Aparte de toda la deformación física, no me acuerdo qué personaje era que una vez hicieron como una división de estas divisiones que hacen para lograr la estructura humana, las proporciones humanas, y no cabía. Era demasiado, las caderas estaban muy abajo, la cintura era muy delgada. No era humana. No me acuerdo de personaje. Creo que fue Tormenta o una secundaria mala de repente. Pero bueno. Había un personaje que jugaba al chiste, que era esta serie, que era una serie juvenil, que se llamaba Gen 13. Sí, Gen 13, de Image. La protagonista era la Caitlin Fairchild, que cuando tenía poderes, ella era una mujer flaquita, sin lente. Y cuando adquiría los poderes, crecía hasta acá un poco más de 2 metros, sí. pero mantenía una figura y una estética voluptuosa en vez de musculosa como She-Hulk. No. Y un poco cuando iba transcurriendo la serie, que la serie tuvo bastante éxito en general, o sea, duró varios años, dentro de lo que sería también, porque se demoraban harto en dibujarla. Jugaban un poco a eso, en que le quitaban los poderes y volvía a ser el pajarito que era antes. Claro, era un pseudo homenaje a She-Hulk, pero muy mal llevado esa cuestión, muy mal llevado. Muy mal llevado, sí. No, pero Gen 13 debe haber sido, de todo lo que hizo Image, una de las tonteras más efectistas posibles, porque aparte que no tenían ni una sola idea original, porque no tenían ni una, era un refrito de lo que ellos mismos habían hecho. O sea, ya era como... Era el decimonónico grupo superpoderoso con los mismos poderes que tenían, en teoría, sus padres, porque al final de cuentas descubrimos que todos los de Gen 3 eran hijos de alguien, dentro del mismo universo Image, que a su vez estos padres eran refritos de personajes de Marvel y de DC, que no tenían nada original, o sea, no sé, los 90. Resumen, los 90. Estas cosas maravillosas de los 90, que piensa que en Gen 13, que era este refrito del refrito, y bueno, el único plus que tenía, yo tengo varios números de esto, era que se reían un poco de eso, jugaban un poco a reírse también, relajados con eso. Pero había un refrito del refrito del refrito, esta parte graciosa. Había unos enemigos que eran los DB8. ¿Ya? Espérate, sí. Esa serie, y cuando lograron sacar serie, esa serie fue escrita por Warren Ellis. Y era súper buena. Sí. Bueno, es que después Image dijo, necesitamos buenos guionistas, empezaron a agarrar buenos guionistas y cacharon que por ahí va la mano. Porque otra vez, cuando tienes buen dibujo, pero mal guión, envejece mal la cuestión. Ya, Fernando, creo que nos fuimos un poquito del tema otra vez. Tenía otra noticia. Pues sí, vamos haciendo un programa más largo. Está bien, pues, pero ¿tenía otra noticia? Sí, no la vamos a hacer corta con la noticia que... O sea, la teleserie larga que por fin terminó, que es la del Ray Fisher, por fin, hay que aplaudir esa cuestión. Yo te dije, yo los he hecho a todos, y los echaron a todos. No quiero nada, yo los he hecho a todos, chao. Patar la raja, yo soy gerente de Warner, yo he hecho a todo el mundo, ya me está diciendo problemas para afuera, nada, basta. Y... Espérate, había otra noticia más que habían dado de cómics. Bueno, hay cierta certeza que va a ir Martin Van Hunter en las películas Warner, ¿cierto? Sí, pues sí, el actor lo anunció. Claro, ese ya está confirmado porque el actor dijo que él va a participar. El reemplazo de Cyborg va a ser el Martin Van Hunter, el detective marciano, que yo creo que es el personaje que siempre debería haber estado. Lo hemos comentado más de una vez. A mí en lo personal Cyborg, Vicente lo defiende, dice que la JLA no va bien. A mí no me gusta Cyborg, yo considero que es una tontera Cyborg. Yo considero que tiene dos personajes que hacen lo mismo de forma diferente, el detective marciano y el Cyborg. Y para mi gusto Cyborg está mucho peor perfilado. El detective marciano es para mí el que debería haber estado siempre. Y al final de cuentas son dos personajes con los mismos poderes. Eso es todo, no tiene sentido tener uno al lado del otro, por eso es que es uno o el otro. Y en las próximas películas de la Liga de la Justicia sí que se hacen, porque no sé, va el detective marciano. Al menos está confirmado que hay un actor para eso. ¿Qué otra noticia hay, Fernando? Espérate, mientras yo trato de recordar. Fernando, otra noticia.
Nada más. Ninguna que me Nada más. acuerde. Espérate, yo me acordaba que habíamos visto otra en la semana de lo que había salido. No sé, bueno. Ver en WhatsApp en una de esas. No se me acuerdo, ahí lo voy a revisar. Bueno, si me acuerdo lo digo en su momento. Bueno. Revisen el tiro, vean las cosas, corramos el vento, revísenlo. No. Bueno, no sé, ahí hablaremos en su momento si es que me acuerdo de algún tema. Nada, entonces vamos al tema. Como les dije en su instante, el tema del día de hoy es que estamos leyendo, en donde nuestros queridos contertulios van a hablar de lo que están leyendo. Y yo por primera vez desde que existe este podcast voy a hacer el Gran Chinsen. No leí nada esta semana. ¿Por qué? Porque necesitábamos que alguien no leyera nada. No, porque estaba ocupado en otras cosas que me consumieron mucho tiempo. Chinsen estuvo un mes sin leer ni una cuestión, nada. No leyó el título de la semana, el que estamos leyendo, nada. Y el que estamos leyendo con uno ya lo hiciste, pero esta vez yo no tuve tiempo, no, lo siento. Es que aparte como estuvimos hemos tenido tantos problemas para hacer el podcast en este último tiempo, pues la verdad yo quedé medio saturado. Whatever. ¿Por quién empezamos? A ver, Francisco, todavía estaba más callado últimamente, así que partamos contigo. ¿Qué estás leyendo? Ya, yo voy a empezar vengándome un poco de los ñoños de la lucha libre que de repente se roban este espacio y voy a hablar de otra ñoñería. Este librito que estoy sosteniendo acá, para quienes nos están escuchando en este momento, estoy sosteniendo un libro para la cámara, si nos buscan en YouTube, se llama Babies in Black. Para quien no sepa, simplemente dice que la chica está de negro, o también puede ser que está oscura, que es, y dice más abajo, la historia de Astrid, este apellido siempre me ha costado, Kirchherr y Stuart Sutcliffe. Que quizás por ahí, algo más conocedores le empieza a sonar el segundo nombre, Stuart Sutcliffe, que vino a ser, los Beatles han tenido un montón de personas a las que se le ha llamado el quinto Beatle. Este es el original quinto Beatle. Claro. Que era de la época en que los Beatles eran 5. En los primeros días estaban John Paul George, más Pete Best, que era el baterista que fue reemplazado después por Ringo Starr, y el bajista original, que no era Paul McCartney, sino que era un artista amigo de John Lennon llamado Stuart Sutcliffe, que aparece ahí. Por lo tanto, acá tenemos una obra dirigida principalmente a Beatlemaníacos, aunque la verdad es que está lo suficientemente bien contada e interesante como para que lo lea cualquiera. Que es la historia, como dice acá, de esa pareja, de Astrid y de Stuart. Y esto hace referencia a una canción del tercer álbum, el título, del Beatles for Sale, que es Babies in Black. ¿De qué trata esta historia? Como dice, trata de la relación de ellos dos que tuvieron. Los Beatles al comienzo, antes de ser famosos siquiera, en la época en que tenían 17 años, de hecho, 17 Harrison y 18 el resto, una de las primeras cosas que hicieron cuando se formaron como banda y empezaron a tocar fue irse a Hamburgo, porque en Liverpool no los pescaban. Y Hamburgo, recordemos que estamos a 15 años de terminada la Segunda Guerra Mundial, Hamburgo era el barrio rojo de Europa. Es un barrio rojo de la época, no estamos hablando de lo que podría ser un barrio rojo hoy europeo, Solo una acotación. Eso es un prejuicio muy extraño que tenemos en la actualidad, de pensar que en esa época eran un poco más callados que ahora. Yo lo comenté hace un tiempo, yo descubrí hace 1, 2, 3 años que en Londres durante la Segunda Guerra Mundial todas las fiestas terminaban en orgía. ¿Por qué? Porque cuando empezaron los bombardeos contra Londres, todos los menores de edad se fueron de la ciudad. El mundo se iba a acabar. Y el mundo se iba a acabar y te caían bombas todos los días. Todas las fiestas hechas en Londres durante la Segunda Guerra Mundial terminaban en orgías. Que de hecho hay bromas de eso escondidas en películas ya de la época. No sé si alguno de ustedes vio El Día Más Largo, la película en blanco y negro donde actúa todo el mundo de la época. Sean Connery, John Wayne, Peter Lafford, hay un montón, están todos los actores, el actor que tú quieras. Hay una broma en donde un soldado británico está en plena lluvia tratando de escribir una carta y llega su compañero y dice, oye, ¿qué estás haciendo? No, le estoy escribiendo a mi mujer. Ah, ¿por qué? ¿Qué pasa? No, es que está embarazada. Ah, ¿es tu primer hijo? Sí, es su primer hijo, pero no es mío. Y él le dice, ¿y por qué? ¿Qué pasó? No, lo que pasa es que lo estoy escribiendo porque estoy preocupado porque ella es muy de él para estas cosas. Es una broma, es como, es su primer hijo, es su mujer, pero el hijo no es de él, es de otro. ¿Por qué? Porque en esa época, en ese momento de la historia, a ese hombre le importaba un comino que su mujer se hubiera metido con otro tipo y se hubiera quedado embarazada. Porque lo iban a matar mañana.
Ya, el tipo se iba a subir un barco, iba a cruzar el canal de la Mancha y lo iban a matar mañana. Entonces, ¿por qué iba a estar enojado y preocupado con que su mujer se haya metido con otro tipo? Por eso digo, o sea, sí, después viene un rebote que explica lo que le pasó a Turing, que fue condenado por el tema de la homosexualidad, porque siempre que hay una época de libertinaje, o de libertad extrema, no sé, de libertinaje, hay una época de moralidad extrema, o sea, siempre vamos así, en donde se van ganando espacios, los derechos de los homosexuales se ganaron en una época bastante extraña y dura de Estados Unidos, y eso genera un escalón y de ese escalón no se bajan, súper. Pero siempre vamos así, vamos bajando, subiendo. Hay una época de libertinaje y después una época de represión. Una época de libertinaje y una época de represión. No sé cuál es el caso de Hamburgo porque no lo he estudiado. Llegó Trump. ¿Ya? Hasta que llegó Trump. Hasta que llegó Trump, sí, dale. Pero para ser justo, la historia antigua y no tan antigua, considerar libertinaje, hay que ver el Hollywood de los 20, los 30, por ejemplo. Hay que ver lo que pasaba con Disney, por ejemplo. Hay una historia muy buena, que no voy a entrar en ella, sobre la fiesta que ocurrió después del lanzamiento de Blancanieves, después de que Disney no les pagó el bono a los trabajadores que había prometido, y todo terminó en orgía. Pero bueno, el Hamburgo, entonces, volviendo los grupos de bailarinas que habían en esa época, revisen esas historias también. Dale. El Hamburgo. El Hamburgo de entonces, que es este Hamburgo posguerra de una Alemania abatida que estaba empezando recién a intentar recuperarse, está todavía con el shock de la guerra. Era el lugar donde recalaban toda la escoria de Europa prácticamente. A lo que iba antes también, no era la idea de Barrio Rojo que podemos tener hoy día, que es como el lugar donde se permite que hayan sustancias prohibidas en otro lado, que se permite la prostitución. Ahí ocurría nomás, no es que se permitiera, ahí ocurría. Era un puerto, al igual que Liverpool. El Liverpool tampoco era el lugar más limpio y blanco del mundo, así que los Beatles ya venían de un entorno obrero duro, y se fueron a otro entorno obrero aún históricamente más duro. Todos los puertos siempre han sido entornos obreros. No son bonitos los puertos. No sé si alguien conoce un puerto. Los puertos no son bonitos. Ahí no vive gente que busca un paisaje lindo. No. Viven los trabajadores para no tener que moverse tan lejos. Saludos a Valparaíso. A San Antonio. Dale. Bueno, y en este marco es donde transcurre esta historia que, como decía, para el ñoño Beatles lo debe identificar porque se trata de esos primeros días de ellos. Esto está hecho por un autor que se llama Arne Bellstorff, que es alemán, como podemos suponer por el nombre, un diseñador gráfico cuyo único cómic novela gráfica es y fue su ópera prima, y después se ha dedicado principalmente a la ilustración y a hacer mini cómics, que son de un estilo muy muy distinto a este. Es un cómic que está, para mi gusto y para el gusto del conocedor, muy bien armado, muy bien estructurado. Se armó, según lo que dice el mismo cómic, a partir de conversaciones con la protagonista, con Astrid Kirchherr, quien, y este es el dato porque muchas veces se le conoce a ella, fue la primera fotógrafa de los Beatles. Las primeras fotos que existen de los Beatles son de ella, y es la que origina la estética Beatles, es decir, esa estética de vestir un poco más sobrio, más elegante. Más formal. Los Beatles en un comienzo los Beatles son hijos de la era del rock and roll. Todos eran admiradores de Elvis, así que todos andaban con jopo, todos eran admiradores de James Dean. Usando un tema que está muy popular en estos instantes, eran gris, se vestían como en gris brillantina. Así, ese era el estilo que tenían. Sí, puede ser. Que era el estilo, como dicen los españoles, macarra de la época. Y llegan a Hamburgo, y en Hamburgo, que es lo que viene a contar esta historia, se encuentran con un trío de personas que son... ya se me olvidó el nombre. Uno es Jürgen, que es fotógrafo, Astrid, y el que era el novio entonces de Astrid, que era Burman, Klaus Burman. Klaus Burman, para los melómanos les debe sonar porque Klaus Burman se transformó en un bajista de sesión bastante requerido por muchos artistas, incluyendo a Philip Glass, incluyendo a David Bowie en algún momento, y un montón y ha tenido distintas apariciones, además de ser también un artista plástico con bastante reconocimiento. Para ponerlo en contexto de la historia, Stuart era un artista plástico, un proyecto de pintor, quien, muy amigo de John Lennon, estuvieron en el mismo colegio. Lennon estudió en un colegio de arte,
Y en ese colegio, Lennon convence a Stuart de unirse a los Beatles, a pesar de que Stuart no era músico y no sabía tocar el instrumento. Le faltaba un bajista, estaba Stuart ganó su primer premio con un cuadro y convenció a Stuart de gastar esa plata en comprarse un bajo y aprender a tocar bajo. ¿Por qué querían a Stuart? Porque Stuart tenía onda. Era el tipo. Todas las crónicas hablan de que... Era el tipo con onda, el tipo guay. El tipo guay, y el compadre tenía una muy buena pinta. De hecho, todos dicen que era más atractivo que James Dean, que ya era un ícono de la belleza en su momento, juvenil. Y bueno, lo suman a la banda, se van a Hamburgo. De hecho, la gracia, de lo que se podía reconocer de Stuart es que, por ejemplo, tocaba de espalda al público, porque era tan inseguro de sus imitaciones artísticas al bajo, que no quería que lo vieran todas las veces que dudaba mientras estaba tocando. Y ahí conocen, como decía, a este trío de alemanes, que eran alemanes existencialistas, que vestían de negro, con Beatles, con lo que ahora llamamos Beatles, que leían mucho a Sartre, que leían mucho a Wilde. Por lo tanto estaban muy interesados en culturas de otro lado de Europa menos alemanas. Ya, los existencialistas alemanes, curiosamente, no leen a alemanes, leían a franceses y a ingleses. Y eso generó una admiración de ellos hacia los Beatles, porque de hecho la historia que te muestran acá, y la historia real, aquí no hay mucho invento desde ese punto de vista, es que Klaus Burman, en el día que rompe con Astrid, va por caminar un día, va a una zona que ella no frecuentaba y encuentra una banda que los Beatles le llama la atención y va convenciendo a todo el mundo de ir a verlo. No voy a contar mucho más. La verdad es que no sé qué tan disponible estará este cómic hoy en día. Parece que lo vi la última vez en la tienda amiga. Me parece que estaba en la tienda amiga en su momento. Pero tú lo tienes ahí en inglés. Tiene un arte muy respetuoso del estilo. No lo tengo en castellano. Ya, perfecto. Esta edición sin sentido. Ya, ok. Ya, de la editorial. Sin sentido. O la línea sin sentido. Me parece que lo vi la última vez que fui a la tienda por ahí por Navidad. Tiene un estilo que va entre lo naif, si se fijan es muy caricaturesco, con mucho dibujo, los grises que hace es como grafito rayando el papel libremente, y es muy coherente y muy entretenido de leer. Yo la otra vez comenté un poco el de Johnny Cash, que no me gustó a la larga la manera en que se acerca a la historia. Creo que este tiene todas las fortalezas que en Catch son debilidades. Tiene un momento en que trata de hablar un poco más poéticamente desde el punto de vista de Astrid, y todo esto está contado desde el punto de vista de ella, de ella con su relación y la relación que tiene con la canción Love Me Tender, que era finalmente la canción de pelea que tenía Stuart Sutcliffe. Pero por otro lado te va contando la historia tal cual fue sucediendo y cómo finalmente este grupo existencialista alemán se transforma en una influencia muy importante para los Beatles, que ven en ellos algo distinto a lo que ellos venían haciendo y al entorno en el que se movían, y hizo que se interesaran en ellos. Y bueno, el último dato es que se le acredita a ella el corte de pelo de los Beatles. Claro. Era el corte de pelo que utilizaban ellos. La primera vez que escuché el nombre de ella fue por eso. ¿A quién se le ocurrió la estética de los Beatles? El corte de pelo de los Beatles fue a ella, que según se supone que ella decía que todas las grandes bandas tenían un elemento distintivo. Y eso se vuelve como una especie de canon en el pop rock a nivel mundial. Si tú te fijas, todas las bandas de rock pretenden tener un elemento distintivo que es estético. Cómo se visten, cómo se peinan, las guitarras que tocan. Kiss es la quintesencia de eso, o sea. De ahí deriva de todo. En realidad ella no fue la que se lo propuso, como te contaba, era el estilo que utilizaban ellos y su grupo de existencialistas, que de hecho los Beatles al comienzo se burlaban de eso, porque para ellos les parecía una versión de el peinado de Hitler, sin bigote solamente y con una partidura a un lado. Pero eventualmente ya con el tiempo y viendo que y en ser influenciados por ello, terminan adoptándolo. Después de leer esto y volver a leerlo para el programa, me puse a investigar un poco, y Astrid murió el año pasado, Mira tú. En mayo parece. No me había enterado, vi ahora los tweets que publicó Paul McCartney y un montón de gente, porque ya realmente no solamente fue importante para ellos. Como decía, ella fue la primera fotógrafa de ellos hasta que se aburrió de estar a la sombra de los Beatles y quería hacer una carrera por sí misma.
Por otro lado, Stuart Sutcliffe fue un pintor muy prometedor. Cuando llegó a Alemania consiguió una beca súper rápido en una escuela de arte alemana y lamentablemente murió a muy temprana edad y no pudo, y se vio truncado, pero sus cuadros están ahí en internet y también se pueden ver, y la verdad es que era alguien que se ve muy moderno para lo que fue en su momento. Está bien. Pregunta, ¿cuánto te costó originalmente? Eso. ¿Te acuerdas? No, yo me acuerdo que lo compré en alguna feria del libro o en alguna, no, creo que en la extinta librería Prosa y Política, que el día de Navidad tiraba una oferta que era ir a cazar allá, de 30 y 45% de descuento. Yo creo que por ahí me lo compré. Así me tiene que haber salido 10 lucas. O sea, wow. Imposible repetir esa experiencia. No, claro. Imposible. 200 páginas, buena edición. Bonita. No muy grande. Ahí está. Sí, por sacar un precio de referencia hoy día, que busca libres como para ver las referencias de precio. La edición en inglés con descuento está 38,280 y tu edición 30.100. ¿Cuánto, perdón? 30.100. Chuta, ya. La edición en español. Ahí estamos. Así que si eso, wow. La pregunta siempre, Francisco. Sí, yo creo, ¿no? Cuando mucho 14 me tiene que haber costado. La pregunta siempre, Francisco, ¿a quién se lo recomiendas? A la gente que le guste la música, a la gente que le guste, esto no es, si viene la historia de una pareja, no una historia necesariamente romántica, lo que voy con que no cabe en cursilerías. Si viene la historia de una pareja y cómo se enamoran y cómo les gusta el arte, y por supuesto si te gustan los Beatles, la verdad es que tiene uno de las buenas retratos de una época. Hay un documental, una película que se llama Backbeat. Sí, claro. Que es de los fines de los 80, o creo, principios de los 90, no me acuerdo muy bien. Que es una película bien regular, tirando para mala, pero que si algo dicen que tiene buena, es también el reflejo de la época y el contexto que fue, y que la actuación del compadre que hace a Stuart Sutcliffe, visto por la misma Astrid, es un reflejo tal cual de lo que él era, a lo que uno también se puede acercar. 94. 94, Backbeat. Backbeat es del 94. Del 94, de veras. Y de hecho la portada se parece... El que llegó al cine acá, el póster, sí, llegó al cine. El póster se parece un poco a la portada que tú presentaste. En serio. El póster promocional. Obviamente no es para superheroicos, claro. Se van a aburrir. Ni para quien no le interese nada el tema Beatles, que hay muchos. Pero si te gusta la música, yo creo... y es una buena historia, la verdad. Es fácil de leer y es muy entretenido. Ahí está la recomendación, estimados. Cristian, te toca, dispara. A ver, yo estaba como Chinsen, sin leer nada, y a diferencia de que dijiste un mes, viejo, yo creo que estuve el año pasado, con suerte me he leído 5 cosas. Entre cambios de casa, pega, exceso de pega, guagua. Guagua. Sí. Bueno, y cambiando totalmente el foco, y yendo para el lado de los superheroicos, siempre es bueno cuando pasan estas macro sagas o cambian o terminan las macro sagas, uno empieza a leer. Claro. Y bueno, atendido que DC empezó a sacar esta especie de Frankenstein de Future State. Voy a ahondar un poco en eso porque lo de Frankenstein. Evidentemente me leí los cómics que salieron relacionados con Superman, que son, hasta la semana fueron Superman de Metrópolis y Superwoman. Déjame recordar el nombre exacto, porque ya ya no me acuerdo el nombre exacto. Era... Te marcó. Era Cara Sorel, Superwoman. Ya. Cara Sorel, Superwoman. Y hubo otro también que era el Superman Wonder Woman. Ya. Y hubo también el Dark Detective, que se lo voy a dejar aparte para comentar, porque... ya les digo que fue el mejorcito. Ok. Mira, yo creo que la gente en general se ha comentado aquí, se ha comentado en otros lados, qué es el Future State. El Future State en realidad era lo que originalmente se había pensado que fuera el 5G. Claro. Que era esta supuesta bienvenida y apertura a nuevos lectores con nuevos personajes. La reinvención de DC como editorial era una línea nueva de toda DC para el nuevo lector, una cosa que no sé.
Ahora, la duda hoy día que hoy día uno tendría, porque no se sabe a ciencia cierta, si esto iba a ser una cuestión temporal, iba a ser una cuestión de larga data, como fue en los Nuevos 52, porque experimento o no experimento fue de larga data, fueron varios años, pero eventualmente no se hizo y terminó sacándose estas historias que están contadas en 3-4 tiempos distintos en el futuro. Por lo tanto, las historias... La primera crítica que yo le haría a Fear State sin haberlo leído, así como solo como planteamiento, es que ya seguirlo ya es medio complicado. Porque no son líneas... Bueno, ya lo hemos comentado, se supone que DC no tiene actualmente un canon rígido, sino que va a ser una especie de retrocontinuidad que una vez que esté publicado, se van a sentar los editores y van a decir si esto encaja, esto no, esto es canon, esto no. Se supone. Quién sabe si va a hacer eso, al final de cuentas. Pero ya es difícil seguirlo porque lo he leído en más de una ocasión, no he leído nada de eso, pero si uno lee las críticas, la gente no sabe dónde encajar cada uno, de repente empezar a leer es medio complicado porque esto va antes, esto va después, esto va en medio, ya es un tema. Ahora, era súper necesario comprarse un pasquín que salió, que era, entiendo que era gratuito o a unos centavos, yo lo pedí, eran algunos centavos nomás, que era el DC Nature Presents DC Future State, que era una serie de entrevistas a los escritores, y en esta edición aparecía una línea de tiempo, claro, donde tú tenías que centrar cada una de las historias. Y por ejemplo, en el caso de Superman de Metrópolis, la historia se centra 10 años después, desde que el hijo de Superman, John, asume el rol de Superman. Uh-huh. Y por lo tanto tenemos un personaje que no volvió a ser niño y que se mantuvo como adulto, y no te explican muchas cosas de qué pasó. En realidad pasó, ¿no? Dale. En la historia te van contando rápidamente te adelantan una serie de hechos que tú no ves, como por ejemplo que Superman y Supergirl pelearon contra Brainiac y lo lograron derrotar. Pero Brainiac dejó ciertos rastros que fueron utilizados después por una especie de corporación que no es Luthor Corp, que terminó insertando en las personas una especie como de chip y logró controlarlos a todos ellos. Y aparece un personaje que es no sé cómo decirlo, es una pelota con boca, que pareciera ser el gran villano del número, pero es súper raro de contar porque termina, y esto es parte de lo que sale en la publicidad, no estoy haciendo spoiler, lo que termina haciendo John en la lucha, uh-huh, para intentar salvar Metrópolis es embotellar a Metrópolis. Ya, o sea, bienvenido a Kandor. Exacto. Termina embotellándolo y resulta ser esto todo un engaño de este pseudo villano para llevarse Metrópolis. Y durante la secuencia de acción tú terminas viendo una pelea entre Supergirl y John, donde te muestran que Supergirl tiene una rabia con este nuevo Superman, y que esta rabia es incentivada por este personaje por algunos vericuetos de los poderes que tiene este personaje, ¿ve? Tienen que leerlo para entender un poco más. Pero cuando te van contando la historia, van hacia atrás para contarte un par de cosas más, para explicarte quién es el villano. Entonces tú tienes esta historia y la lees. Y en paralelo, que salió la misma semana, tienes el número de Kara sobre el Superwoman. Y aquí Kara vive en la luna, literalmente, no en sentido figurado. La luna, es gracioso lo que estoy diciendo porque pareciera que sí vive en la luna también mentalmente, donde está una serie de gente que se exilió de la Tierra y de otros planetas. Y esa historia está varios años más adelante que la historia que estás leyendo en Superman de Metrópolis, y donde ella hace un pequeño recuerdo
del hecho de haberse peleado y de la rabia que tiene. Personalmente me gustó más el número de Kara Zor-El porque desarrolla mucho más ese odio que tiene. Ella llegó tarde y se presenta como el personaje y el superhéroe que siempre llega tarde. Llegó tarde porque su finalidad era haber cuidado a Kal-El y no lo logra. No fue el reemplazo de Superman. Cuando Superman se va, termina siendo su hijo. Entonces es un personaje que no tiene un lugar y un propósito definido. Es una cuestión que pareciera ser que se va repitiendo en el personaje en distintas veces. Nosotros mismos estuvimos en el especial de Peter David, donde está la búsqueda, donde uno podría sacar como cuál es la búsqueda del personaje. Y eso se repite, y por eso es interesante. Es un dibujo mucho mejor que el de... es un dibujo que parece más como si fuera un cuento. Los colores que utiliza, las líneas que utiliza. Pero la historia no tiene pies ni cabeza. Llega un la primera escena es la mejor de todas, porque él está hablando a Krypto muerto, en la tumba de Krypto, y llega una nave espacial, y ella se emociona pensando casi como que iba a llegar un infante, en el cual ella iba a poder cuidar, y resulta que llega una persona que ya es adulta, y que le roba los poderes. Y tú decís, bueno, ¿de qué va esto? Esto lo hemos comentado cuando Vicente creo que lo conversó, no estoy seguro. El tema, la entrada de Jonathan es que Jonathan vuelve de un viaje interestelar donde aprendió cosas junto con su mamá y llega adulto. Y uno dice, a ver, ¿cuántas veces Superman ha cruzado el universo, va y viene y no le pasa nada? Porque la explicación es que claro, es la ley de la relatividad, el viaje cuántico, toda la cuestión. Dale, o sea, te lo creo. Pero Superman ha viajado a dedo 20 veces por el universo y jamás ha tenido ese efecto. Y resulta que ahora me hace que este cabro hace el viaje y, oh sorpresa, resulta que a él sí se le aplican las leyes de la relatividad de Einstein. No, tiene eso. Y es muy gracioso porque el personaje se ve un personaje que siempre... Mira, que es un personaje que se levanta en las mañanas, eso aparece en otro de los cómics, que es el de Superman Wonder Woman, que es un personaje que se levanta en las mañanas y saluda a Metrópolis. Pero cuando tú ves el Superman de Metrópolis, es un personaje que no necesariamente es querido. Y en el otro cómic se levanta y es un personaje que sí es querido. Claro, no tiene coherencia. ¿Para dónde va la pelota? Y de hecho, el último número que leí, que me leí solo la historia de la Liga de la Justicia, que perfila personajes mucho más interesantes, donde Linterna Verde es la gran detective y no Batman, se ve un Superman que tiene ciertas reglas, pero que él mismo rompe. Los héroes tienen reglas donde un gran villano, una gran traición hizo que establecieran reglas como que volvieran a tener identidad secreta, que no se volvieran a conocer. Como si, claro, si yo supiera el nombre de Clark Kent, voy a olvidarlo de un día para otro, claro. Como pasa en todo caso, pero y ellos igual se relacionan. La hija cambió el marco de los lentes, entonces no. Claro, la hija de Aquaman se relaciona con Flash, por ejemplo, tienen un pseudo noviazgo. El personaje de Superman tiene una cercanía evidente con Wonder Woman. Pero todas estas historias, al leerlas una por una, no sientes que hay un fiato en ellas. Tú sentís que están contadas de forma tan desordenada que pareciera ser que las ideas que tenían, porque el 5G evidentemente no era una cuestión que estaba 100% desarrollada, sino que los procesos de desarrollo en los cómics se establecen hasta un año antes, claro. Pero cuando se bajó y luego van y lo reinstalan de nuevo, pareciera ser que ciertas líneas e historias lograron mezclarlas y juntarlas de tal manera como para poder lograr sacar todos estos especiales. El de Dark Detective está mucho mejor escrito y se lee mucho mejor. Es una historia que empieza desde el punto 1 y termina en cliffhanger, y se nota y pucha que se nota que sea la Mariko Tamaki la que lo está escribiendo. Se nota, ojo, es un giro, a ver, esto va a sonar un poco exagerado, pero yo creo que la Mariko Tamaki escribiendo ahí es una jugada de DC. Creo que es un pésimo momento para hacerlo, pero es una gran jugada de DC. Es cambiarle la mano completamente a un título. Toma, hazlo. ¿Qué vas a escribir? Superhéroe. ¿Cuál? Adivina cuál vas a escribir.
La gracia del 5G hoy día es poder darle una mano y ver y chequear los artistas que vienen. Lamentablemente de estos artistas ninguno son los que van a seguir, sino que están en las otras historias que salen la próxima semana, los que van a seguir en Superman. A ver, Fernando quería decir algo. Dale. Sí, lo que pasa es que Mariko Tamaki ya anunciaba trabajo desde el especial del 2027. Sí. No. Ella es la que se hace cargo después en mano, o sea, está bien la jugada. Sí, es que creo que es un pésimo momento porque, a ver, ¿tú has leído Future State, ¿cierto, Fernando? No sé si entero. No lo voy a leer. No lo voy a leer hasta que salga el compilatorio. Porque yo me desconecté de ese... Es que yo prefiero partir de marzo para adelante con los equipos creativos. Dale. Pero lo que es Future State y la cuestión de los Winter no sé qué, Eternal Winter creo que, Winter Eternal, tampoco. No. Bueno, es que es el tema, a ver, creo que es un pésimo momento, pero creo que es una gran jugada de DC. Mariko Tamaki, para el que no sepa, es una guionista que no tiene, que no sé si tiene que ver con superhéroes, pero tiene una mano muy diferente, escribe cosas súper diferentes, escribe desde la perspectiva humana, básicamente, es una persona entrañable, al menos de lo que yo he leído de ella. Y que le den Dark Detective es como, dale, no sé qué vas a hacer, pero algo bueno tiene que salir de aquí. Yo, la verdad, mira, mientras más leo de todo esto de Future State, ahora con lo que tú estás comentando, Cristian, yo me lo pienso y no sé cómo podrían haberse complicado más la vida en DC para hacer esta cuestión. O sea, podrían haber omitido todo esto y haber dicho, ¿saben qué? Si Coge no va, teníamos una serie de ideas, tú guionista que ves... que querías hacer el 5G, lo que vas a hacer es escribir de lo que sea. Si quieres tomar algunas ideas de eso, dale, pero vamos a ir con la línea temporal que tenemos hasta que se nos ocurra algo nuevo que hacer. Si yo hubiera sido editor de DC, hago eso. Pero la verdad, DC no sé qué están haciendo. Literal, no sé qué están haciendo. No sé si en 2 años nos van a salir con la gran sorpresa de que, ahora va a encajar todo, porque resulta que Grant Morrison nos hizo un plan editorial para 5 años y ahora Grant Morrison toma las riendas de la editorial completa y él nos va a decir que vamos a escribir y esto va a encajar todo con todo. Me hacen eso, yo me la creo. Pero aquí y ahora, yo veo que esto es un desastre, no porque en sí mismo las historias sean malas, que puede ser, o sea, de más que van a ser historias malas, porque siempre salen historias malas, es porque no solamente no hay una orgánica en cuanto a DC como editorial, sino que no hay una orgánica en cuanto a los mismos personajes en su interacción con otros personajes que se supone que están en el mismo saco. O sea, están en el mismo saco, en la misma ciudad y no hay comparación. Dale. Ahora, hay una confusión que pareciera ser que han logrado establecerla. Que una cosa es establecer que no existe un canon y por lo tanto puedes usar todo, pero hay ciertos principios y ciertos detalles de los personajes que tú tienes que mantener. Ahora, el ejercicio con personajes nuevos no te amarra a eso, pero la necesidad de querer comprar estos nuevos personajes no es mucha. O sea, tú no vas a tener ganas de leer a estos nuevos personajes porque ya cuando los presentas de forma desordenada. De hecho, en el caso de Wonder Woman, por ejemplo, aun cuando resulta interesante que establecer que en realidad las Amazonas existen en otros lugares y hay unas Amazonas en el Amazonas. Sí. Es como... claro. Uno podría establecer entonces que uno podría decir, ok, pero siguen ciertas reglas donde el personaje de Yara se relaciona con dioses, pero esta vez son con dioses brasileños. De la misma forma como en las últimas sagas de Wonder Woman, Diana se relaciona con los dioses griegos, incluso viven en su casa. Yeah. Y la saga de Ruka tú encontrabas ahí que Orión era cercana a Diana, y en la época de los Nuevos 52 se provocaban tensiones con Superman. Entonces tú sentís como que esto ya lo vi ya, no siento que sea necesariamente novedoso, por lo menos en ese número. El de Justice League lo encontré bastante más novedoso por la forma como se relacionaban los personajes, aun cuando no existe ningún desarrollo en el número. Aunque igual es directo el número de Justice League, que te muestran villano a la Legión del Mal, generando un plan en una viñeta, porque esta vez sí que vamos a destruir la Liga de la Justicia, y da vuelta la viñeta y todo se fue al carajo. Pero eso estuvo mucho mejor hecho. Pero lamentablemente yo me tengo que centrar en lo de Superman, que donde está mi fanatismo.
y claramente no va a la solución por acá. El consuelo de los tontos es que ninguno de estos números que se editó van a ser los autores que van a tomar Superman. Así que por lo menos puedo decir, ok, hasta el minuto voy bien. Espero poder replicar en lo que estoy diciendo en este instante cuando sí salgan los números del autor que sí va a tomar a Superman. Y ahí uno podría preocuparse un poco más. Pero se ve gracioso que la editorial de un error igual te intente sacar plata. Sí. Porque al vender esta serie te están diciendo que este es un futuro que podría ser, pero no va en la línea de lo que al final lo que ellos quieren hacer, que es, ok, ya no seamos tan estrictos. Claro. Porque cuando yo te obligo a seguir un canon en las historias, te obligo con ciertas cosas que tal vez para un escritor lo amarran un poco. Me gustaría llevar a ciertos personajes a ciertos lugares, por ejemplo, llevar a Superman al espacio, y resulta un poco complicado cuando en la revista paralela Superman está en la Tierra. Entonces, claro, no tener esos amarres en términos creativos es bastante interesante. Y por lo tanto, cuando son revistas para... Yo siempre lo he pensado así, a pesar de que, claro, aquí los cuatro somos viejos, pero el cómic de superhéroes debería mirarse para un público más infantil. Más simple, la historia básica tiene que ser más simple. Y historias que tienen que ser más simples y por lo tanto no preocuparse tanto, amarrarse tanto de eso. Que te digan que no vas a estar amarrado del canon y que vas a poder tomar historias de donde sea o conceptos de donde sea y todo vale. Entonces bajo ese prisma resulta ser un hecho bueno, a mi perspectiva. Pero lo primero que tú haces cuando te digo que hagas esto es llevarte al futuro con historias que en realidad van a tener cero importancia y donde no hago ese ejercicio. Porque al llevarlos al futuro son historias que no van a pasar, no van a llegar ahí. En 10 años más no va a pasar esto. No, que en 10 años más. Yo ya estoy viendo de que esto termina, le pasan los títulos a los nuevos guionistas, y los nuevos guionistas van a ser donde estaba antes de Future State, y no va a encajar nada con nada. En 5 minutos ya no se va a olvidar esta cosa, y va a quedar todo en un compilatorio especial de Future State. Siendo que además hay un ejercicio que se hizo hace unos años atrás, yo lamentablemente no lo compré, gracias a Dios, no sé, y no me acuerdo, donde te contaban una historia del futuro, que era un futuro apocalíptico. Y ahí DC te vendía diciendo que este sí era el futuro que iba a haber. Donde otra vez estaba Batman metido y había los OMAC y 20.000 cuestiones más. Chao. Entonces, pareciera ser que sale más válido pasarse a leer los cómics como lo que nos está recomendando tu hermano, claro, que seguir leyendo. Entonces, ¿a quién ¿a quién tú puedes recomendar estos cómics hoy día? A nadie. A nadie. O sea, el lector joven nuevo, tú te leías esta cuestión y no tienes idea de qué está pasando. Yo aquí creo que Fernando es súper sabio en lo que dice. No voy a leer esto y voy a empezar con lo que venga en marzo. Porque esto no va a valer, no va a importar. Y si eventualmente habría algún detalle que valga la pena, bueno, siempre está la opción de comprarlo en un trade paperback o en alguna otra edición. ¿Te fijáis? Sí, es que... yo soy comprador semanal de cómics y los encargo en las revistas mensuales. Ya me estoy pegando un tiro por haber encargado estos 2 meses de lata perdida, po. Era haber comprado, pero claro, el fanatismo y el continuismo de querer comprar cuestiones de Superman el continuismo, que yo por suerte me lo saqué encima, no, esa cuestión te mata. Te mata porque vais comprando cosas y tú vais viendo, esto no tiene sentido, esto no sirve, para qué lo compré, y seguimos comprando. No, esa cuestión es enferma. Sobre todo cuando te agarré de etapas buenas, yo todavía agradezco haber agarrado la saga del exilio de Superman, completa. Es como, yo la tengo entera, en 5 más encima. Entonces, es una cosa que digo, genial. Pero después viene una cantidad de paja molida en Superman que hasta que se murió no pasó mucho para el que cree que esa etapa es muy importante en Superman. No. Por un lado tengo Batman, tengo toda esa etapa de Batman en paralelo, en donde está Norm Prefogo, La Paro, con historias súper profundas, Peter Milligan haciendo one shot, experimentos hechos con Kelly Jones, estos capítulos especiales de Batman medio raros que habían dando vuelta, Las 10 noches de la bestia.
Lo guardo con reparo así, ya. Tengo las 10 noches de la bestia en 5. No sé para qué, pero ahí está. Porque las 10 noches de la bestia. Bueno, todo eso es continuismo. A veces funciona, a veces no. Ahora no está funcionando. Y duele. Y duele porque sale caro. O sea, la gente cree que está incluido en el presupuesto. Sí, pero tú mirás y esta cuestión nos dice, esta torre de cómics no sirven de nada. Lo voy a usar para emparejar mesas. No sé qué hago con esta cosa. No, y a veces pasa que te amarran cuestiones que de repente uno también tiene un presupuesto acotado y por lo tanto uno establece ya, esto es lo que compro regular, y hay cosas especiales que uno va comprando aparte, pero uno podría realmente enfocarse en otras cosas y mirar para otro lado. Claro, el sistema Image de hacerlo por temporada, de tirarte una saga de números, 20 números y después darte 6 meses de descanso, pareciera ser la opción hoy día, más que de seguir plata como condenado. Con el tiempo, esa idea de las temporadas, que no me acuerdo si la crea Image o la crea Dark Horse, con Buffy me parece que fue. No me acuerdo. Como sea, con el tiempo esa teoría, esa forma de publicación agarra mucho sentido, porque te da la opción de tu lector, que eres continuista, tú decides. Y ve tú lo que quieres comprar y toda la cuestión. Con el tiempo, de verdad, a mí me parece que es una opción de publicación súper coherente en la actualidad. Casi como que miren, podrían empezar. Yo entiendo, DC y Marvel hay títulos que no pueden dejar de publicar, sí, pero el resto, todos sabemos que son 3, 4 títulos a todo reventar. El resto sí pueden publicarse en temporada sin mucho problema, y me dejáis descansar un ratito. La gente se queja un poco. Yo siempre me acuerdo cuando Mark Andreiko, que escribía Manhunter, que era un título bastante bueno, pero de la DC simplemente le iba bajando el dedito cada cierto tiempo y le decía, ya hasta aquí nomás llegamos. Y se incentivaban ciertas campañas en Internet, porque Internet daba todo hoy día, para poder salvar el título. Ya, pero la gente igual no compraba el título. Entonces, hoy día, esta semana, me ha llamado la atención mucha gente porque salió ayer o antes de ayer, salieron los cómics que se van a vender, que salen en el preview del próximo mes, y se quejaban de la cantidad de títulos de Batman que habían o relacionados con Batman. Todos los meses, ¿no? Sí, bienvenido al cómic mundial. De eso es como Batman se los come a todos. Hola, buenas tardes. Yo creo que el tema que lo superó fue ver el crossover Batman Scooby-Doo nomás, porque va a ser, no se sabe si será una serie regular, pero todos los meses, güey. O sea, acá Vicente nos ha dicho, numéricamente Batman se los come a todos. Batman ha mantenido la editorial funcionando él solo. DC ha logrado publicar en algunas etapas de su historia solamente porque Batman vendía. Batman vendía y lo salvó a todos. ¿Ya? El gran superhéroe de los cómics es Batman. Porque Batman salvó la editorial en más de una ocasión y el resto no funciona. No te preocupes. Batman vende hasta cuando no funciona. Ese es el problema que tiene Batman. Eso es lo grave que tiene Batman. Batman vende hasta cuando no funciona. Ya, Fernando, te toca. Dale. Para aportar un poco al gran tema conflictivo que es Fusion State, hay algunos autores que sí van a seguir por lo menos con las agrupaciones o el título. O sea, por lo menos Superman, el Philip Kennedy Johnson. Sí, pero aún no salen esos números. Eso es lo que te decía, los números que hasta ahora han salido no son los de él. Entonces, por tanto, hay cierta tranquilidad un poco con lo que viene. Sí, y por lo menos la par de Mikel Janín como dibujante le va a hacer buen juego en lo que se supone va a ser porque va a estar en Action Comics y en Superman el juego. En unos números, sí. Después hay un cambio. Y Bendis se cambia de la Legión, se va a la Liga de la Justicia. A la Liga, sí. Trabajar con los compadres con el que ya había tratado en Marvel. Entonces, pudiera funcionar. Pura apuesta. O Rambi como el guionista de La Cosa del Pantano. Que ya por lo menos el tipo ya había trabajado con La Cosa del Pantano en un especial que salió un especial, un coleccionable que hay toda una historia que hace la primera y la última historia están asociadas y que él estaba puliendo ya su trabajo para La Cosa del Pantano y ya se lo había trabajado en la Liga de la Justicia. Algo así. Pero son todas apuestas. Oye, apuestas
volada de ciego nomás, que este va a funcionar, este no va a funcionar. Suerte para que lo comprueba. Antes de seguir, no sé qué pasó, Cristian, pero el sonido de Fernando se te filtra directamente en el micrófono, no sé cómo, y está replicándose en ahí. Yo lo voy a tener que arreglar, pero si podéis ver algo, no sé qué pasó. Como que cuando Fernando habla, te entra a ti. Yo no, por ejemplo, ni Francisco tampoco, pero Fernando se te entra. No sé por qué. Ahí veremos. Ahí veremos. Pero. De hecho, ahí está. Es como, qué loco. Bueno, da lo mismo. Yo lo voy a arreglar en su momento. Pero si podéis hacer algo, sería genial. Fernando, te toca. Cuéntame. Ya. ¿Qué cosa he leído? O qué hiciste, o no sé, si hay de vacaciones, no sé, pues tú. No, porque para saber cuántas cosas... Dale con uno. Francisco, ¿tú tienes otro título? ¿Un segundo título? Tengo uno. Ya, un momento. Cristian, ¿tú tienes otro? No, paso. Ya le listo. Quería Listo, entonces ya, Fernando, dale con 2 si es que tienes 2 y terminamos con Francisco si es que alcanzamos. Súper. Dale, por favor. Ya, ok. Y se ve Kurosawa, el samurái caído. Muy bonito. Ya, un hermoso trabajo del español Víctor Santos, a quien más de alguno lo puede conocer por su trabajo en la saga Polar, de la cual Netflix hizo una pésima adaptación de película. Este trabajo es bastante personal para Víctor Santos. Nos habla de la historia completa de la vida de Kurosawa, su vida familiar, quiénes fueron su vida en este camino de la vida, su hermano mayor, su papá, cómo se fue acercando al cine, y qué lo llevó al cine, y qué es lo que él pretendía entregar en el cine, tanto su amor por las técnicas, por contar historias, sus errores y fracasos, cómo fue la inspiración del mercado europeo y norteamericano, cómo lo influenció su trabajo al llegar a grandes festivales internacionales. Sí. Pero a la vez es un análisis personal de los últimos días de Kurosawa, viéndose como niño, como adolescente, como adulto, y cuestionándose qué es lo que hizo bien, qué es lo que hizo mal, de qué se arrepiente. Y entre medio de eso, el mismo Víctor Santos se dibuja y va justificando un poco por qué él trató de cierta manera la historia, para presentarla como cómic. ¿Por qué decidió que esta fuera una splash page? ¿O por qué jugar con el tema del Kurosawa viejo enfrentándose al Kurosawa niño e inocente, para ir cuestionándose en la vida? Todo eso lo mismo lo va explicando dentro del mismo cómic. Ahí narrando la historia. Voy a compartir unas escenas preciosas que se manda sobre... casi todos son inspiraciones de afiches de sus películas o escenas míticas de películas de Kurosawa, siempre tratando de jugar con pocos colores, como es típico en el trabajo de Santos. O sea, se limita a dar 3 o 4 colores máximo, no solamente para ubicarlo en la época, sino para darle la parte emotiva a las viñetas o las splash pages que él trabaja. Es un bonito trabajo para quien no conoce a Kurosawa, para quien quiera leer algo que no sea necesariamente superhéroes, para quien le guste el director, su trabajo, alguna película en particular que te haya llegado su mensaje y que quisiera saber un poco más. Aquí hay un trabajo personal con cariño y respeto a Akira Kurosawa y a su legado en el cine. Así que recomendable, y se compró en la tienda amiga. Sí, eso te iba a decir, que está en la tienda amiga. Francisco, te silencié porque estaba sintiendo un ruido, pero no eres tú, no sé dónde viene. Creo que es Fernando el que está sintiendo el ruido. Sorry, pensé que eras tú, pero no. Escucho Fernando con así que cuando quieras hablar tienes que desmutear tu micrófono. Fernando, Kurosawa, la biografía, ¿qué tan bien documentada está? Porque yo sé muchas cosas sobre la historia de Kurosawa. Kurosawa
fue un director que, entre otras cosas, tenía un origen pictórico. Él había sido pintor originalmente. Él estudió en Occidente. Y curiosamente, la gente no lo sabe, pero Kurosawa a los japoneses no les llega mucho. Nunca fue un director especialmente exitoso en Japón, salvo con Yojimbo, que salva el estudio. O sea, cuando él hace Yojimbo es una película por encargo, con presupuesto adelantado, que la hizo Kurosawa comprometiendo todo su concepto artístico, y la hace porque o hacía esa cuestión o se iban a la quiebra y perdía el estudio completo. Hace Yojimbo y se salva. Y se salva gravemente porque la película fue un batatazo en Japón tremendo. No sé, ¿se va a esos anécdotas sabrosas que hay de la historia de Kurosawa, Fernando, o no? Mira, sí menciona, pero eso no es lo mismo que hacía un poquito Frank Miller o Caballero Oscuro, que es el rostro de la persona con un diálogo, con su opinión. Muchos de críticos japoneses, obviamente, como dices tú, es lo menos japonés que hay, más ligado a Europa, y como los europeos lo ven como más cercano a ellos, en su forma de contar historias. Es como lo que dijo una vez John Carpenter en una entrevista que le hizo Steve Marker en un programa que se llamaba La Caja Oscura. Sí. Que él, para los gringos, él era un vago, pero para Europa y el resto del mundo el bueno era un genio. Sí. La misma situación sucede que va con Kurosawa. No va tan al detalle, o sea, viene inicio, desarrollo final de la vida del personaje, pero va jugando un poco con la forma de cómo va contando la historia. Y yo no soy un ducho en Kurosawa en muchos aspectos, pero es bueno conocer una obra que trata con respeto al director. O sea, sin ensalzarlo así como el gran director, pero sí contar un hombre, un ser humano que quiso entregar su arte. Kurosawa, en muchos aspectos, para muchos estudiosos del cine y toda la cuestión, es casi como la piedra roseta del cine japonés. Kurosawa se vuelve tan accesible para nosotros como público occidental que gracias a él entendemos a los japoneses como cine, porque el cine japonés es muy extraño para nosotros. O sea, el cine japonés maneja mucho el tiempo muerto. En el cine gringo el tiempo muerto se perdió en los 70. Ya, el tiempo muerto es un momento en donde hay Francisco lo ha explicado más de una expresividad que se traduce a través de el no ejercicio del diálogo, ya, en donde hay un momento como de pausa en la historia, y hay una expresividad en eso. Los gringos no te hacen un tiempo muerto desde los 70, pues. Anda a ver una película de Michael Bay. Acabo de ver una película de Michael Bay en Amazon para entretenerme en la mañana y ahí no hay un tiempo muerto, nada. En cambio el japonés sí. Estás buscando en el lugar equivocado. No, obviamente. No, estoy dándolo como ejemplo. Por ¿no? Como... Perdido en Tokio, por ejemplo, es una película con muchos tiempos muertos. Sí. Pero curiosamente es una película que transcurre en Tokio. Así es. Bueno, eso. Entonces, Kurosawa, una de las gracias que tiene es que sirve como piedra roseta, como este puente entre Oriente y Occidente, y nos permite a nosotros como cultura occidental tener más acceso al cine japonés, que ya venía entrando, para que estamos con cosas, el cine japonés venía entrando de a poco en Occidente. Pero yo creo que Kurosawa tuvo el chiste de, curiosamente, ser más que aceptado en Europa. No sé, a ver, Ran, una película bastante interesante de Kurosawa, tiene una perspectiva pictórica. La forma en que él maneja la fotografía tiene que ver como en la forma en que él pintaba. Hay cuadros encuadres de la película que son parecidos a los cuadros que él hacía cuando era pintor. Hay unos par de documentales dando vueltas sobre Kurosawa muy interesantes. Ahora, pregunta a Fernando. Este cómic, sorry, ¿qué tan largo es? Porque el que mostró Francisco, por ejemplo, de los Beatles era grueso. No debe tener más de 90 páginas. Ya. 110, con suerte. Se centra en eso. Y la documentación, no sé si tú sale ahí de donde se documentó el autor para hacer la historia. O sea, él es devoto de Kurosawa. Okay. Él es devoto. De hecho, no es la primera vez que Víctor Santos trabaja al respecto. De hecho, el trabajo que tiene en Polar, los ritmos, como dices tú, tienen mucho que ver con los tiempos muertos también. O sea, lo trabaja. De hecho, él realizó una adaptación de Rashomon,
trabajo más que va también asociado que realizó antes. Ya, ok. El tipo es dedicado, le pone, investiga, se preocupa de hacer algo decente. Yo tengo una pregunta. Cuando te cuentan la historia, porque en general a Kurosawa siempre se le ha destacado que hizo relación también con su pasado artístico, con su pasado como artista, no director, o sea, que es la forma como te cuenta la historia visualmente. ¿El cómic usa un poco de eso o en realidad cuenta a su forma nomás la historia? En el sentido de ciertas tomas, con ciertos paisajes, con ciertos... ¿Hay un poco de eso? Sí, hay un poco de eso. Hay un poco de la forma en que la forma en que Víctor Santos te va... De hecho, parte con un Kurosawa viejo, ¿ya? Como que ya está en sus últimos días y empieza a recordar, empieza a buscar que le dé sentido a hacer su trabajo. ¿Qué pasó con su es fuerte la relación que tiene con su hermano? Su hermano es clave en la forma en que él busca la vida, porque él era muy tímido, era muy retraído, no tenía las presencias fuertes de su papá y de su hermano. Le jugaron fuerte, lo apoyó sí como dices tú, en su trabajo de pintura. Después vinieron eventos sociales dentro de Japón que también lo revolvieron un poco su situación como artista. Vio que como pintor no iba a lograr nada porque lamentablemente perdió eso. Su hermano se dedicaba, por ejemplo, a relatar películas mudas. Llegó el cine sonoro para tener la raja, cagaste. O sea, eso era no era nada eterno para la vida de Kurosawa. Entonces, de poquito empezó a desviarse el cine, bajando de técnico, escalando posiciones en un mundo que está tan nuevo para el trabajo de visual. Entonces, mucho de eso el Víctor Santos lo trata de llevar, pero siempre bajo la vista crítica del mismo Kurosawa. Él obviamente se imagina que Kurosawa pudo haberse dicho eso cuando se imaginó el fantasma de su hermano, que su hermano le decía, ¿te recuerdas de esta cosa? Sí, hermano, yo me acuerdo. Y se le aparece el papá, o se le aparece la versión más joven. Oye, yo debí tomar esa decisión, debí hablar con esta chica, o debí filmar así. Ese es el relato. Ya, ok. ¿Quién edita el cómic? ¿Cómo? ¿Quién lo editó? Esto fue editado por Norma. Ah. Ok. ¿Y te acuerdas cuánto lo compraste? ¿Cuándo lo compré? ¿A cuánto? Dinero. Costó como 18 o 20. En la tienda amiga, ojo. En la tienda amiga. ¿En la tienda amiga? Sí. Sí, aproximadamente. ¿Está bueno? Podría decir 25 para jugar con un margen ahí. Sí, porque está el de... Porque depende del día. Sí, para los que no sean amigos. Depende del descuento amigo ahí y toda la cuestión. Aunque al final de cuentas todos somos amigos ahí, así que no sé. Empiezo a dudar del descuento amigo porque al final de cuentas todos somos amigos ahí, así que no sé. Si seguís con dinero en efectivo, soy amigo. Con tarjeta. Condicionante. Fernando, tu segundo cómic, por favor. Así terminamos con Francisco. Ya. ¿Cuál le doy? No sé, tú ve. Ya, Petit Marín, ya. Voy a hablar de otro, pero aprovecho de este. Ah, Wonder Woman Paraíso Perdido. Wonder Woman Paraíso Perdido. Este tomo tiene dos historias. Sí. Pero si tiene mucho al detalle, primero que nada está dibujada por Phil Jiménez. Ya. Phil Jiménez, en este trabajo, el tipo, la forma de narrar la historia está muy influenciada por el trabajo de George Pérez. O sea, son viñetas dentro de viñetas y muy detalladas y un bombardeo de viñetas por página para darle más epopeya a la historia.
que no necesariamente sirve, no necesariamente funciona, pero el trabajo de Jiménez estaba al 100 en ese momento. El tipo venía con todo, porque, no sé, está la primera historia la trabaja con Marc de Matisse, y la segunda con George Pérez, justamente. Sí. Pero se extienden un poco la historia. No son fome, no te aburres, pero como que le pusieron demasiado para algo que se podía haber acortado en vez de 4 números, en 3 números. No era necesario darle más cuenta. Por eso puede cansar un poco la historia. Pero preciosamente dibujado. Tiene unas páginas muy bonitas. Que son casi un homenaje a George Pérez como dibujo. Sí, es homenaje en muchos aspectos. Si son viñetas de viñetas, la forma de tener los textos en el medio y jugar con la lectura así de la viñeta, eso es Pérez. Eso lo viste en Crisis, eso lo viste en Los Titanes, eso lo viste también en su mismo trabajo que hizo con Wonder Woman. O sea, Phil Jiménez besándole todo a George Pérez. todo. Honesta, por ejemplo. Este es un trabajo 100% superheroico, para el que no sepa, por si acaso. Sí, de todas maneras. La primera es una historia inventada en Ciudad Gótica, donde participa Batman, está la Cazadora, que aparece Artemisa, aparece Wonder Girl, Robin, Nightwing, el Joker, Troya, el Joker, Hiedra Venenosa, Harley Quinn, y el Espantapájaro. Y el Espantapájaro. Harley Quinn, Oráculo. Pero la primera historia es consecuencia del trabajo anterior de John Byrne. No he leído el Wonder Woman de John Byrne. No cachaba el tema de que Wonder Woman había quedado como diosa y después no quiso ser diosa. Después tuvo un juego ahí con Ares que le dijo: ya, yo déjate de ser diosa, pero tienes que demostrarme a mí de que tú, con tu calidez, con tu forma de ser Wonder Woman, puedes enseñarle al ser humano de pie que todo con bondad y amor se puede arreglar. Esta es la jugada. Y la segunda historia, que es la que le da título a este tomo, que es Paraíso Perdido, tiene mucho que ver con lo que hablaba un poquitito de esos Amazonas en el Amazonas. Claro, acá había en Amazonas que habían en Egipto. Claro, ahí es donde, entre comillas, se consolida la historia, que es una historia que viene de antes, que existían un grupo, una especie de tribu amazona perdida, que quedó dando vuelta en Egipto, Arabia, y que eran las asesinas originales, las Ashashins originales. Y también está todo el juego con Temisira de que la isla, uno al principio pensaba que era una isla súper pacífica, muy bonita como Hawái, y no, la tontera estaba llena de cosas que tuvieron que ir matando las amazonas, que aparte la isla va creciendo con el tiempo y tiene otros climas, hay desierto, hay cordillera, hay una selva amazónica, hay de todo. Y bueno, evidentemente Temisira es mágica, entonces da para ese tipo de elementos. Y te van estirando la Temisira como que tenga sus propias leyendas, sus propias historias, sus propias aventuras. No sé, a mí me llamó la atención la historia, pero es como, no sé si me encaja. Yo tengo temas con Wonder Woman, soy yo. Es mi tema. Yo tengo graves problemas con Wonder Woman. A mí, con cada día que pasa, los personajes que nacen siendo reyes, reinas y dioses no me están llegando nada. O sea, me pasa con Thor, me pasa con Wonder Woman, me pasan con todos los que reyes y reinas, me pasa con Aquaman, con Namor. No, a mí no me llega. Perdona, Fernando, sigue, por favor. No, sí, está bien, porque complemento un poco como yo no he leído la otra parte, no entendía, porque sabía lo de Artemisa, por ejemplo, que se convirtió o representó a Wonder Woman durante un tiempo. Y después la matan, pero acá revive. Claro, está revivida acá. Duró menos que un Candy muerta. Sí. Artemisa duró menos que un Candy. Lo único importante que sí que es como Hipólita, no sé, le vino como una adolescencia de repente, esas ganas de... yo quiero también ser Wonder Woman y quiero ir al mundo de los hombres y voy a jugar con mis amigos de la Sociedad de la Justicia. Es el tema. Aquí en esta historia le dan como un giro al tema Wonder Woman para explicar cómo es que Wonder Woman existía en la época de la Segunda Guerra Mundial,
y hacen que, nada, porque Hipólita, la madre de Diana, en un momento empieza a viajar por el tiempo a vivir aventuras con las de la Sociedad de la Justicia, siendo Wonder Woman. Ella era el cargo Wonder Woman, lo llevaba en esa época Hipólita, y ella empieza a tener estas aventuras con la Sociedad de la Justicia y empieza a cagar botado a Temisira. Y ese es todo el origen de la historia, una especie como de desatención de la reina de su reino, que otra vez a mí no me llega, pero bueno, dale. Y una especie de juego de espías y de intrigas internos en donde las amazonas terminan peleando unas con otras, incitadas por ciertos elementos externos que fueron los que llegaron a este punto. No sé, a mí sinceramente de ese compilatorio me gustó mucho más la primera historia que la segunda, aunque la segunda tiene más rollo porque viene de antes y viene una explicación más y te da ciertos elementos que son bastante profundos, que se van quedando en la historia de Wonder Woman, que todo este tema de que hay tribus perdidas de las amazonas dando vueltas, que es lo que explica el Future State actual, donde hay una tribu amazona en el Amazonas, que es como, mira tú, no están siendo especialmente ingeniosos. ¿Cómo se me ocurrió antes? Mira tú el ingenio de los guionistas de ese. Bueno, todo eso viene de aquí. O sea, no de aquí, viene de un poco de antes de esta historia. Esta historia también bebe de esas premisas. Pero que no deja de ser una premisa bastante interesante. O sea, entender de que habían amazonas dando vuelta en el mundo, en otros elementos, te da pie para que hayan unas amazonas en Japón, ponte tú, una especie de guerra mística, o en China, o en la India, que no me parecería mal, siempre y cuando lo incluyan bien. Es solamente que en el caso de Future State a mí me da risa que sean amazonas del Amazonas, eso. Pero es bastante interesante como concepto, y además esto de que la isla de Temisira, que yo prejuiciosamente, porque no he leído nada de Wonder Woman, creía que era una isla hawaiana, así como muy polinésica, en donde todas las chicas iban en bikini a bañarse todos los días al mar, y no, resulta que la isla estaba llena de cuestiones y había que matarlas para poder vivir y defenderse, porque venían a atacarte también cosas que estaban dando vuelta a la isla, aparte de que la isla tenía varias versiones, a veces ha sido como el portal del infierno, otras veces ha sido la cárcel de Ares. Hay varias vueltas ahí, que al final de cuentas la isla es un montón de cosas, es casi la isla de Lost, más o menos, es un montón de cosas y nadie sabe bien lo que es, ¿ya? Pero pasan muchas cosas. Bueno, ¿te gustó el tomo recopilatorio, Fernando? Más, como dijiste tú en una parte de ese el guión malo, el dibujo, claro. Bueno, acá el dibujo magnífico, espectacular, no se niega nada, el dibujo de Phil Jiménez, tremendo dibujante. Pero sí, yo me quedo más con la segunda historia porque la escribe Josh Pérez. Jean-Marc Matisse en la primera historia, los 4 números, se dedica más a jugar con algo que él ya había trabajado un poco en un especial que hubo después hizo años después de la muerte de Kreger. El tema religioso para Jean-Marc Matisse es fuerte. Y acá, y en esa historia él trata de ver el tema, la búsqueda de fe, los dioses, en qué crees tú como persona, cuál es tu motivo de levantarte todos los días. Claro. Entonces ahí como que... Ahora, yo me pregunto en esta historia, porque en esa historia en particular Jiménez también aparece acreditado como escritor. Sí. ¿Qué tanto será de Pérez y qué tanto será de Jiménez? Porque por lo menos le voy a tirar el palo a Jiménez y no a Pérez. Claro. Es que yo creo que... Mira, yo creo que... Dale, Fernando, dale. No, sí, dale. Bueno, yo creo que, a ver, lo que pasa es lo siguiente. Lo que hace Jiménez es usar conceptos que habían sido creados por Pérez eventualmente. Y yo creo que Pérez sirvió como una especie de asesor y que el guion es de Jiménez, mi opinión personal, que el guion es de Jiménez y que Pérez sirvió como asesor en realidad. Y le dan el guion a Pérez porque Pérez vende más. Porque seamos sinceros, o sea, Pérez vende más. Ya, o sea, yo pongo guión de George Pérez, el guión de George Pérez. ¿Por qué lo pienso así? Porque en realidad es un poco efectista. Y uno cuando leo cosas de Pérez, uno sabe que en sí mismo Pérez no es efectista sí o sí. Él usa mucho, construye personajes. Y en base a esa construcción de personajes, él tiene resultados. Acá no hay tanta construcción, hay uso de los elementos que ya estaban, eso sí. Todo el tema de Temisira, por ejemplo, de la isla, era un tema que ya existía, lo usan acá para ese tipo de cosas. Yo pienso que fue de esa forma. No sé, Fernando. Mira, yo creo que Phil Jiménez tuvo la idea, le dijeron, esta es tu idea, ya mira, el guión se hace así. Claro. Vos boceteame esto, ¿ya? ¿Está bien? Y después llegaron de George Pérez, ¿le gusta?
Visto bueno. La mosca George Pérez. Bendecido. La media firma George Pérez, JP, listo, aprobado. JP approved, públicalo, no hay problema. Y lo ponen en los créditos, porque otra vez vende más tener a George Pérez en los créditos que tener a Phil Jiménez. Con todo el respeto a Phil Jiménez, ojo, no estoy diciendo que sea un mal nombre, solamente que no es George Pérez. Pero a favor de Jiménez, hay que decir que el compadre es un buen narrador visual. Y que después cuando pasa a ser guionista, cuando hace Superwoman, creo, si no recuerdo, Superwoman, el tipo ya como que ya está más fuerte, ya desjugado, o sea, puede respetar un poco más que el tipo es tanto guionista como... Porque nunca va a llegar al nivel de George Pérez, ni nunca va a llegar al nivel de John Byrne, nada. Sí, es funcional para lo que lo piden. Queremos que haga una historia con The Woman como yo espero ya. ¿Ustedes se acuerdan que Jiménez vino a Chile? Sí, po. A una Comic Con. Sí, vino a una Comic Con. A uno le gusta pegarle palo a la Comic Con, pero de repente hay que hablar bien. Y allí esa Comic Con fue re buena. Es que lo que pasa es que la Comic Con en sí mismo está muy mal estructurada y respeta poco a los autores. Pero en su momento ha gastado plata entre gente. Ya, o sea, la gran crítica que se le hace es que de repente ha dejado botado gente. Ya, por ejemplo, cuando vino el autor de Exo Manowar, el tipo que dibujó Animation, bueno, se llama Sears, a ese hombre lo dejaron botado técnicamente. No había intérprete. Daniel Chazam habló con su amigo que sabe inglés y lo puso como intérprete al lado de él. La Comic Con llegó, le dio el puesto, toma. Y el tipo no sabía nada. Nada, o sea, fue el resto del ambiente el que pescó a Sears y lo llevó para acá y lo trajo para acá y lo llevó a paseo. La Comic Con le pagó para traerlo y se fue. Y eso fue todo. Le pagó los pasajes de estada, la estadía, eso es todo. No se preocupó de ayudarlo a instalarse, explicarle cómo funcionaba, el tema de las boletas. Nada, ¿cachai? Lo hizo la gente amiga, literal. Ya fue ahí Chanchito que se movió con la cuestión y incluso los de generación VHS, el Lama y el otro, ¿cómo se llama? Perdón, el ruso. El ruso estuvieron haciéndole compañía así mucho rato, me acuerdo el sábado. Porque el hombre estaba solo y no sabía qué hacer. Claro, no hay que criticar a la Comic Con gratuitamente, hay que criticarla cuando hace las cosas mal. Traer a Sears fue súper buena idea, muy buena idea. El trato que le dieron, pésima. Pésimo. Entonces esas son las cosas que pasan con la Comic Con de Chile, que tiene buenas ideas, pésima ejecución. Básicamente yo siempre he pensado que esa es la gran crítica de la Comic Con Chile. Buenas ideas, mala ejecución. ¿Ya? Pero sí, Jiménez vino una vez, no me acuerdo cómo fue el tema con él, pero yo conozco mucha gente que tiene 1 kilo de cosas firmadas por Jiménez. Un torre de cuestiones. Vino para acá y le sacaron firmas, pero va todo. Y eso, y solamente les recuerdo que hicimos un especial sobre Partido Perdido en el podcast. No me acuerdo cuánto, fue este año creo. O sea, perdón, el 2020, si mal no recuerdo. Pero anda por ahí el capítulo, lo hablamos en extenso, toda la cuestión. Eso. Francisco, tu último cómic. Desmuteate, por favor, gracias. Sí, me acabo de Muy bien, gracias. Ya, para el último traje uno que iba a ocupar la vez anterior que me invitaron, pero al final no pasó. Que es El gato perdido, de un autor llamado Jason, que es un autor noruego. Yo siempre había visto a los trabajos de Jason por ahí, siempre me parecían muy curiosos, me llamaba la atención, pero al final no me compraba ninguno de los cómics que veía. Y este se lo compré a Fafo, a Fabián Sáez, para quienes lo conozcan, que tuvo en algún momento una tienda en el Persal Bio. Y él lo estaba vendiendo ahora. Esto es un resultado de la pandemia y de repente de las crisis de la pandemia, y él se puso a vender cómics en algún momento de sus cómics, y ahí aproveché la oportunidad de comprar esta. Así me salió más barato que si lo hubiera comprado originalmente. Y un segunda mano. Como se puede ver desde portada, la portada nos muestra a un personaje que es un personaje antropomorfizado, que es como un perro lo que dibuja él. Él dibuja siempre este personaje, que es un detective privado. Y no nos entrega mucho más. El trabajo de Jason suele ser un trabajo, por lo que he visto, por lo que he dejado más que nada, y ahora que me compré este cómic y lo pude leer, es un trabajo bien distinto a lo que uno está acostumbrado a leer en cómic. Él
prescinde mucho de los efectos, del efectismo en el cómic. Es un trabajo más seco, por así decirlo. De hecho, si nos fijamos, incluso mucha apoyo gráfico al cómic no hay. Un trabajo muy lineal, más allá de estos bloques de color negro que tiene y de repente un aporte de un solo color extra. Por lo tanto, lo hace más parco, por así decirlo. Esta es la historia de un detective privado que se encuentra un día que está lloviendo un cartel donde anuncian un gato perdido y al minuto después se encuentra el gato. Llama al teléfono del cartel, va a dejar el gato y conoce a una mujer que le parece interesante por la conversación, a pesar de que uno lee la conversación, y no una conversación así como de quedarse enganchado entre dos personas, sino que una conversación con todos los roces que tiene una conversación normal, la verdad, con todas esas trabas que tienen, no solamente las películas, las conversaciones fluyen mágicamente. En la vida real, la verdad, somos sujetos bastante torpes. Con la persona correcta no creas, de repente las conversaciones son torpes. Puede. Vale. Pero lo que voy es el naturalismo de Jason. No es un sujeto que te escribe a una situación lírica que pasa perfecta, sino que es una situación que, a pesar de lo rara que es y lo incómoda que parece, al final lleva a que él le invita a salir y ella no aparece. Y ahí comienza el trabajo de él como investigador privado para saber qué sucedió con ella. Lo curioso es que entre medio recibe otro caso, así que nos va contando dos historias al mismo tiempo. La búsqueda de su objeto de interés, que es esta mujer, y por otro lado el caso que le están pidiendo de encontrar unos cuadros de una mujer que murió, falleció, un viejo y le pide encontrar los cuadros de alguien que había sido su amor. Desde el punto de vista de la novela negra, va más en el camino de Raymond Chandler, para quienes lo hayan leído, que es un clásico escritor. No es que él se haya dedicado a lo detectivesco necesariamente, pero sí tiene historias que van por ahí, que también es un escritor de cuentos, más que nada. Raymond Chandler creo que tiene una o dos novelas, cuando mucho, y si no son cuentos largos, y el resto es cuentos. Él se dedicó a harto cuentos. Uno puede encontrar recopilaciones de cuentos de Chandler. La gracia que tiene un escritor como Chandler, y es lo que él logra traspasar, siento yo, Jason acá, es que Raymond Chandler te logra contar una historia de ir a comprar una corbata. Ya. Donde no sucede nada en particular. Tú vas, compras tu corbata y se la puso y listo. Le gustó o no le gustó. Y esa es la historia que te cuenta Chandler. Y acá lo logra también Jason de la misma manera. Y lo logra mucho, como voy a mostrar ahora en pantalla, sin contarte, sin bocados de texto, de diálogo. Solamente mostrándote viñetas en que la verdad no sucede mucho. Me llama la atención de este cómic que, al igual que pasa con las novelas y libros, tiene un crédito para la traducción. Me da mucho la atención eso, de que el traductor sea importante. Eso quiere decir que hay una preocupación en cómo fue traspasado el texto original del noruego al castellano u otro idioma, que es una preocupación que siempre hay con la literatura. No cualquiera llega y traduce un libro. Lo curioso que tiene la obra de Jason también es que tú no sabes para dónde va. Nunca. Terminas de leer el libro y en realidad no entendiste para dónde, ¿qué? Si él tenía la intención de llevarte en algún momento o se le fueron ocurriendo cosas mientras iba escribiendo. Que es una buena forma de escribir en todo caso, solo escribir hasta que salga. Es un método de escritura, no otra cosa. Así que al final te deja esa sensación. Es difícil decir si me gustó o no me gustó. Es interesante, sin lugar a dudas. Es como muchas veces esos videos cortos que uno ve en Instagram que te dicen espera hasta el final. Acá pasa lo mismo, como que tenéis que esperar hasta las últimas 3 páginas, porque la verdad es que nunca sabías hasta para dónde te va a llevar la historia de este personaje. ¿Está en español el que tú tienes? Sí, está en español, está ahí, es publicado por Astiberri. Astiberri, perfecto. Astiberri, marca calidad en ediciones. Y uno puede encontrar, sí, y de hecho la edición es bastante rica. El papel de la portada es un papel distinto, es bien texturado. Y como dije, no es difícil encontrar los trabajos de Jason. Yo siempre lo he visto en ferias de libros o de repente en actividades de cómic, y en la tienda amiga también he visto trabajos de Jason. Interesante. Es un autor bastante reputado, es alguien que gana premios o que al menos siempre se da nominaciones. Es un libro tipo ensayo, o sea, un cómic tipo ensayo de cómics. Es de esos historias. Es de esas historias que te cuentan cómo se escribe una historia, básicamente. Te muestran, no te lo cuentan, te muestran cómo se escribe una historia. Se pone a escribir y sale la historia. Claro, un ejercicio más que bien de cómo escribir una historia. Un ejercicio de cómo escribir una historia de manera distinta. Lo que estuve leyendo también es que este es
el cómic más largo que ha hecho Jason. Tiene 150, casi 160 páginas. Este es el más largo que ha hecho novela gráfica. Y él siempre trabaja en este formato, no trabaja seriado ni ninguna otra cosa, y siempre con estos animales antropomorfizados. Ok. ¿A quién se lo recomiendas? Obviamente esto no es para personas que no han leído cómics anteriormente. Me parece curioso. Yo creo que alguien que no ha leído cómics anteriormente puede empezar a leerlo y se va a llevar una impresión muy rara de lo que es un cómic, porque, como digo, no se parece mucho a otro cómic que uno haya leído. Entonces, de repente, si este fuera el primer cómic que leí, todo el resto de los cómics me va a parecer algo raro. Yo creo que a los lectores de novela, a los lectores de cuentos, más que nada, insisto, si nuestros o tus auditores son de leer a Raymond Chandler y este tipo de literatura americana, yo creo que le pueden encontrar bastante sentido a esta lectura, como a traducción de ese tipo de literatura. Ojo que en base... al lector de superhéroes no se lo recomiendo. Ojo que en base a nuestra estadística, los lectores de cómics leen, siempre leen. Pueden leer diferentes cosas, sí, por eso pero leen. A diferencia de... Ahora, una cosa es que lean y la otra cosa es que les gusta precisamente es el tema. Estilo. Ahí ya estamos hablando de un tema de gusto, de que leen. El que no lee, los gamers, lamentablemente no tengo nada contra el gamer duro, pero los gamers duros no leen. Ya no hay una conexión. No es porque no tienen tiempo, no tienen ganas, no sé, pero no leen. En cambio, el lector de cómics lee libros, novelas, ensayos, lo que salga, biografía, leen de todo. Estadísticamente así lo tenemos nosotros anotado en algún instante, hicimos todo un estudio al respecto en el canal para saber. Bueno, para leer cómics hay que leer. Para saber a qué le estamos hablando, literal. Así que eso, ya, lo vamos a dejar hasta aquí. Como yo dije, yo hice la gran chinsen hoy día para que no se sientan ajenos a la experiencia chinsenesca, lo que no estén viendo hoy día. Es así, lo siento. Yo estuve en otras cosas nada que ver, pero que también tienen que ver con el podcast, que lamentablemente me comieron todo el tiempo de la vida para poder leer cómics esta semana y no hubo caso. Lo intenté hoy día de la mañana y la verdad fue como no alcanzar, así que no voy a mentir, no leí nada hoy día. Ya, chicos, ha sido un placer, me encantó el capítulo. Le quiero dar las gracias a todos nuestros invitados que van a ser invitados recurrentes, van a ser nuestra rueda de emergencia en este periplo. Programación de verano. Nuestra programación de verano. Esto va a ser como esos noticieros donde está el periodista en práctica, ¿ya? Que lucha por quedarse con el puesto, y trata de hacer notas buenas, y no sé si lo han visto, siempre tienen buena onda y están ahí, tienen fuerza, y en marzo lo echan a todos. Los estudiantes en práctica. Claro, y en marzo lo echan a todos, no queda ni uno. Pero lo intentaron. Y nunca más lo viste. Pero lo intentaron. En esa etapa estamos. Les quiero dar las gracias a todos. Gracias, Fernando, por siempre estar. Adiós, gracias. Gracias, Cristian, gracias, Francisco. Y nada, chicos, esto ha sido su capítulo del día. Gracias por invitarme. De esta semana. Y como les digo, van a estar invitados más frecuentemente este grupo de personas. Chao, cuídense todos. Chao. Chao. Chao.